¿Por qué renuncié a mi trabajo en la Dark Web? Solía trabajar en la Dark Web. No entraré en detalles de cómo llegué a esta línea de trabajo, pero este consistía en rastrear y encontrar personas para, posteriormente, secuestrarlas y llevarlas a un lugar específico. Nunca me preocupé por lo que les sucedería a esas personas después de dejarlas en el lugar acordado, pero por lo que entendí, generalmente eran dispuestos para el comercio de esclavos o eran retenidos para pedir dinero a sus familiares por su rescate. Después de años de hacer este tipo de trabajo, eventualmente me volví insensible. Para mí, esto era solo otro día en la oficina. La única diferencia era que esto pagaba mucho mejor. También debo destacar que no trabajé solo, tuve un compañero que me ayudó. Por su bien, lo llamaré Sam. Sam y yo nos conocimos a través de los foros de la Dark Web unos 3 meses después de que comencé mi trabajo. Él tenía mucha más experiencia en el negocio de secuestro de personas que yo, pues llevaba haciendo esto durante varios años. Sin embargo, a medida que progresó en el negocio, se dio cuenta de que el trabajo era demasiado difícil para hacerlo solo. Luego de hablar por un rato, acordamos en trabajar juntos. El trato era que yo le ayudaría a realizar aquellas tareas que le resultaban más difíciles debido a su edad. A cambio, él me conseguiría y guiaría en trabajos difíciles y mejor pagados para reducir el riesgo de que los arruinara. Después de conocernos en persona, rápidamente nos dimos cuenta de que hacíamos una buena pareja. Solo nos tomó un par de semanas para agarrar el ritmo. Nuestro modo de trabajar era simple. Nuestros empleadores solían comunicarse con nosotros a través de los foros para asignarnos un objetivo, así como cualquier otra información relevante para la tarea. Posteriormente, Sam y yo viajábamos en su furgoneta hasta el lugar para investigar a los objetivos. Dedicaríamos el tiempo que fuese necesario para obtener cualquier tipo de información que nuestro empleador hubiera omitido, como horarios y patrones. Luego, acordaríamos una fecha, hora y ubicación para asegurar al objetivo y lo llevaríamos a un punto de entrega específico. Finalmente, nuestro empleador nos pagaba y pasaríamos al siguiente trabajo. Puede que pienses que nuestro trabajo era horrible y deshonesto. Pero, aún así, éramos muy buenos en él. Nuestra habilidad llegó al punto en el que podíamos asegurar un objetivo en cuestión de días, y el trabajo se volvió tan redituable que podíamos vivir cómodamente de él. Por supuesto, no fuimos tan estúpidos como para volvernos complacientes. Después de todo, la Dark Web es un lugar peligroso para cualquiera que no tenga cuidado. Vivíamos sin problemas y sin preocuparnos por las personas a las que lastimamos para poder hacerlo. Todo lo que nos importaba eran nuestras billeteras abultadas y nuestras bonitas casas. Pero entonces, un día, todo se derrumbó a nuestro alrededor. Sam y yo recibimos un trabajo de un empleador anónimo. Nos habían dado instrucciones para buscar a un chico de 19 años que vivía en un barrio rico. Esto no era algo raro para nosotros. Muchos de nuestros empleadores anteriores nos habían pedido asegurar objetivos adinerados, por lo general, para pedir rescate. Lo raro fueron las instrucciones que nos habían dado. Nos dijeron que el objetivo no tenía sistema de seguridad en su casa, pero no debíamos bajar la guardia. Debíamos tener extrema precaución y estar alerta al asegurar el objetivo, y debíamos considerarlo extremadamente peligroso. La instrucción más extraña fue que debíamos administrar carfentanilo, una droga tranquilizante, a través de dardos antes de secuestrarlo. No era inusual que nuestro empleador quisiera que tranquilizáramos a nuestro objetivo, esto lo habíamos hecho con muchos objetivos anteriores. Lo que resultaba inusual era que nos había pedido usar específicamente carfentanilo, una droga utilizada para dormir elefantes. Un solo dardo de esta cosa sería suficiente para matar a un humano. Permítanme aclarar que nosotros no éramos sicarios. Sam y yo nunca hemos matado a alguien en nuestras vidas, antes o después de aceptar este trabajo. Sabíamos que no había manera de que pudiéramos usar este material para atrapar a nuestro objetivo con vida. Simplemente asumimos que nuestro empleador realmente no sabía mucho sobre tranquilizantes y solo quería sonar inteligente al incluir un tipo específico. Realmente desearía haber seguido sus instrucciones. Empezamos a analizar a nuestro objetivo al día siguiente de recibir las instrucciones. Por lo que pudimos ver, vivía en la casa de sus padres, y casi nunca estaban en casa. El chico era un recluso en su propia casa. Pasaba casi todos los días en el interior,
haciendo lo que quería para pasar el tiempo, leer, jugar videojuegos, ver la tele, todas cosas típicas que hacen los adolescentes. En nuestra experiencia, Sam y yo no pudimos encontrar una sola razón para considerar a este chico intimidante, y mucho menos peligroso. Parecía vivir una vida extremadamente tranquila y probablemente nunca había estado en una pelea, pero teníamos un trabajo que hacer, y teníamos que seguir las instrucciones lo mejor que pudiéramos. La noche de la extracción, estacionamos nuestra camioneta justo afuera de la casa del chico. Nadie más en el vecindario estaba despierto, por lo que sería relativamente sencillo sacarlo una vez que lo atrapáramos. Sam se sentó al frente, mientras que yo me acosté en la parte trasera de la camioneta, apuntando el rifle con los dardos tranquilizantes a través de las puertas traseras. La forma en la que la camioneta estaba estacionada me daba un punto de vista perfecto hacia la casa de nuestro objetivo. Además, en caso de que te lo estés preguntando, no estaba usando carfentanilo. Había optado por un fármaco mucho más débil que no mataría a un ser humano. No me preocupaba que nuestro empleador estuviese molesto porque sus instrucciones no se siguieron al pie de la letra. A menos que tuviera planeado analizar la sangre del chico cuando se lo entregáramos, no había forma de que se enterara del uso de otro fármaco. Después de 30 minutos de espera, el chico apareció en la ventana de la cocina. No estábamos demasiado lejos, por lo que pude observar una gran cantidad de detalles. El chico tenía cabello rubio ondulado, unas cuantas pecas en su nariz y mejillas, así como penetrantes ojos verde esmeralda. Se estaba sirviendo un vaso de agua cuando lancé el dardo tranquilizante. Su reacción fue sorprendentemente dócil. Saltó de la sorpresa cuando el dardo tranquilizante entró en su cuello, pero no gritó. Cuando sacó el dardo de su cuello, no parecía asustado ni confundido. En todo caso, solo parecía molesto, como si acabara de aplastar un mosquito que se había posado sobre él. Él giró su cabeza y me miró directamente. Había estado en este trabajo durante aproximadamente 4 años, y había presenciado algunas cosas raras, la mayor parte cuando me encontraba navegando por la Dark Web. Aún así, muy pocas cosas podían asustarme. Bueno, la mirada que me lanzó este chico fue una de ellas. Es difícil describir exactamente cuál era su expresión, pero la mejor manera en la que podría describirlo es como si fuera una expresión que decía, te reto a que vengas por mí, pero no te gustará lo que sucederá si te atreves. Después de eso, el chico apagó la luz de la cocina y desapareció de mi vista. La camioneta se sacudió cuando Sam abrió la puerta y saltó, caminando hacia mí. Tenía una bolsa para cadáveres en una mano y una linterna en la otra. «Está bien, compañero, ¿estás listo para hacer esto?», dijo con calma. No sé si vio la expresión del chico o no, pero si lo hizo, no parecía asustado. «Claro, vamos», dije, guardando el rifle y agarrando mi propia linterna. «Dios, esta es una casa bonita», dijo Sam distraídamente. «Este es un chico con suerte. Sé que no es lo que hacemos normalmente, pero tal vez podríamos robar el lugar mientras estamos aquí, ¿no lo crees?». No respondí. Abrí la cerradura de la puerta trasera y entramos en silencio. Todas las luces estaban apagadas y el lugar estaba en completo silencio. Primero, fuimos a la cocina. Ambos sabíamos que el chico probablemente no estaría allí. Los tranquilizantes tardan un poco en hacer efecto, y si se había marchado luego de que le disparé, probablemente estaría en otro lugar de la casa. Teníamos razón. La cocina estaba totalmente vacía. No había ni trastes ni comida sobre las encimeras, solo un vaso medio lleno de agua. Continuamos registrando la casa, pero rápidamente se hizo evidente que algo andaba a mal. Por más que buscamos, no pudimos encontrar al chico por ninguna parte. Debería haber caído inconsciente a estas alturas, ya que el tranquilizante debería haber hecho efecto hacía ya mucho tiempo. Pero no se le veía por ninguna parte. ¿Estás seguro de que le disparaste al maldito chico?, Sam me susurró después de varios minutos de búsqueda infructuosa. «Te juro que si arruinas este trabajo por tu mala puntería, te mataré». «Sé que le di», respondí. «Incluso lo vi sacarse el dardo». «Bueno, entonces, ¿dónde diablos está?», Sam preguntó. «No debería haber llegado muy lejos, no con ese tranquilizante en su sistema». Nuestra discusión fue interrumpida por un ruido proveniente del otro lado de la casa. Sonaba como múltiples golpes en rápida sucesión, como si alguien estuviera pisoteando ruidosamente.
El ruido continuó por un minuto, moviéndose alrededor de la casa, antes de finalmente detenerse. Sam y yo rápidamente nos separamos para investigar. No estábamos seguros de dónde venía el ruido y no queríamos arriesgarnos a que nuestro objetivo se escapara. Regresé a través de la cocina a la sala de estar. Estaba a punto de pasar a la siguiente habitación cuando algo me llamó la atención. Había un montón de tela en el suelo. Cuando miré más de cerca, descubrí que era un montón de ropa. Era la ropa que llevaba el chico. Al parecer, se había desnudado por completo y había dejado su ropa aquí. No tenía idea de por qué hizo eso. Desnudarse realmente no te da ninguna ventaja táctica cuando tratas de escapar de tus secuestradores, al menos no una que se me ocurriera. Quitarse los zapatos sí que podía hacer que tus pasos fueran más silenciosos, pero quitarse toda la ropa realmente no era necesario. Estaba tratando de pensar en una buena razón para que el chico se desnudara cuando mis pensamientos fueron interrumpidos por un grito espeluznante, proveniente del otro extremo de la casa. Instantáneamente reconocí la voz, era la voz de Sam. Corrí lo más rápido que pude hacia donde venía el grito. Cuando llegué allí, Sam estaba tirado en el suelo del pasillo. Desde donde estaba parado, no podía ver más que la parte superior de su torso, sus brazos y su cabeza. Estaba aferrado a la pared con todas sus fuerzas, mientras algo en el pasillo que no podía ver tiraba y tiraba de sus piernas. Fuera lo que fuera, era fuerte y estaba decidido a llevarse a Sam. Corrí hacia él, tratando desesperadamente de ayudar a mi compañero. Ni siquiera alcancé a llegar a donde estaba Sam cuando éste se soltó y fue arrastrado fuera de mi vista. Él gritaba y lloraba, rogándome que lo salvara. Cuando doblé la esquina, lo que sea que atrapó a Sam lo empujó a través de la puerta del sótano. Solo vi a Sam por una fracción de segundo antes de que lo arrastraran por las escaleras al sótano. Me apresuré hacia la puerta del sótano. Presioné el interruptor de la luz, pero no pasó nada. Alguien había cortado la energía eléctrica de la casa. Estaba indeciso entre rezar para que esta cosa estuviera sola y rezar para que no lo estuviera. Si estaba sola, eso significaba que no tendríamos que tratar con nadie ni con nada más. No obstante, eso también significaría que esa cosa fue lo suficientemente inteligente como para cortar la energía y obtener la ventaja. El cese de los gritos de Sam me sacó de mis pensamientos. Consideré seriamente huir y dejarlo atrás. Era fácil asumir que estaba muerto. Pero incluso las personas horribles pueden hacer amigos, y por mucho que quisiera negarlo, había formado un vínculo con Sam a lo largo de los años trabajando con él. No me atrevía a dejarlo atrás. Entonces, regañándome a mí mismo por ser estúpido, bajé las escaleras. Cuando llegué al fondo, esperaba que el sótano estuviera en silencio. En cambio, escuché un crujido distintivo proveniente del otro extremo de la habitación. Traté de discernir qué era el ruido, pero la adrenalina que me invadía me dificultaba el poder concentrarme. Con manos temblorosas, encendí mi linterna y la apunté hacia el ruido. Paso todos los días deseando nunca haber hecho eso. Una criatura muy alta y delgada colgaba de una barra expuesta que sobresalía del techo del sótano. Parecía humano, pero sus brazos eran demasiado largos, con clavos como garras. Sus piernas y pies tenían demasiadas articulaciones, lo que le permitía colgarse boca abajo del techo como un murciélago. Parecía tener una piel que no encajaba en su propio esqueleto, con algunas áreas estiradas mientras que otras estaban arrugadas. En cuanto al crujido, descubrí rápidamente de dónde venía. Sam colgaba sin fuerzas de las garras de la criatura. Estaba claramente muerto, varios trozos de carne le habían sido arrancados. Cada pocos segundos, la criatura acercaba el cuerpo de Sam hacia su boca y le daba un gran mordisco, arrancando su carne y masticándola ruidosamente. Parecía no ser selectiva, comía cualquier parte que se encontrara en su boca, incluido el hueso. Una vez que se dio cuenta de que tenía una linterna enfocada en él, dejó de comerse el cadáver de Sam y me miró. Su cara era un desastre. Los rasgos de su rostro estaban horriblemente torcidos. Su mandíbula estaba tan abierta que pensé que estaba despegada de su cráneo, y sus ojos carecían de humanidad. Esta cosa era un monstruo, y sabía que me mataría sin dudarlo cuando tuviera la oportunidad. Estaba paralizado por el miedo, mirando a esta cosa, cuando me percaté de ello. El monstruo tenía cabello rubio, pecas y los ojos verdes. Todo parecía encajar, esa cosa era nuestro objetivo. Era el chico al que nos habían enviado capturar.
Sus rasgos podían haber sido mutilados y deformados, pero era innegable que esta monstruosidad era él. En ese momento, entendí por qué el tranquilizante no funcionó y por qué nuestro empleador nos indicó que usáramos las drogas que quería. Después de lo que parecieron horas de contacto visual ininterrumpido, el monstruo chilló. Eso fue suficiente para enviarme corriendo escaleras arriba. No dejé de correr, y no me di la vuelta para ver si la cosa me perseguía. Seguí corriendo hasta que llegué a la camioneta, salté al asiento del conductor y pisé el acelerador. Pasé varios kilómetros por encima del límite de velocidad, pero no me importó. No me sentiría seguro hasta que estuviera a millas de distancia de esa bestia. Me fui de la ciudad, liquidé todas las deudas que tenía y vacié mis cuentas de ahorro. Pasé por un extenso proceso para borrar cualquier rastro de información que hubiera dejado. Cambié mi nombre, me sometí a una cirugía plástica y limpié a fondo la poca presencia que tenía en la Dark Web. Me había hecho una promesa a mí mismo de nunca sacar a relucir lo que presencié, enterraría el pasado tan profundo como fuera posible. Pero he estado plagado de pesadillas desde que vi a ese monstruo. Pensé que, tal vez, advirtiendo al mundo de su existencia, mi conciencia podría aliviarse. No puedo entrar en detalles sobre dónde se encuentra esta bestia. Es mejor para todos si eso se mantiene en secreto. En cuanto a quien quiera que quisiera capturar a la bestia, no he sabido nada de él desde entonces. Honestamente, estoy contento de que no hayamos tenido éxito en capturarla. No quiero imaginarme qué clase de cosas tenía pensado hacer con ella una vez la capturáramos. Dormiría mucho mejor por la noche si supiera que esta cosa está en una tumba muy profunda. Toma esto como una advertencia. La gente suele decir que la Dark Web está llena de monstruos, y yo aprendí por las malas que eso puede tomarse literalmente. Compré a mi perro en la Dark Web. A algunas personas les aterra entrar en la Dark Web. La mayoría ni siquiera sabría dónde acceder a ella, pero yo me siento cómodo buscando en las entrañas de la Dark Web y en sus rincones más oscuros de depravación. Trabajo en la compra-venta de artículos robados. Al aprovecharme de la ineptitud de las personas, obtengo ganancias vendiendo objetos ilícitos a los clientes de mi ciudad. Hubo un tiempo en que obtenía estas cosas de otras fuentes, pero ahora puedes ordenar todo lo que quieras, y me refiero a cualquier cosa, y recibirla en la comodidad de tu casa con un solo clic. Es un método barato y sorprendentemente fiable. No hay tal cosa como la moral cuando tienes un trabajo como el mío, vendiendo todo tipo de artículos cuestionables. Supongo que por ello podrías argumentar que me merezco todo lo que me pasó. Me encontraba sentado en la oficina de mi casa, sintiéndome aburrido y solo. Tener una casa de 2 pisos y 4 dormitorios con un patio trasero gigante, no tiene sentido cuando no tienes con quién compartirlo. En ese momento, volvió a mí la idea recurrente de conseguir un perro. Las personas en Instagram y Facebook tenían perros, y todas ellas parecían estar satisfechas y felices con sus vidas, jugando con frisbees y revolcándose en mantas sobre el césped en días soleados. ¿Qué me impedía ser igual que ellos? Había pasado un tiempo desde que había tenido una novia de verdad, así que la posibilidad de utilizar al perrito para romper el hielo y conocer chicas en el parque también cruzó mi mente. Me armé de valor para finalmente hacerlo. En ese momento decidí conseguir un cachorro que pudiera criar para que fuera mi compañero leal, con el cual compartir mi gran y vacía casa. Sin pensarlo realmente, hice lo que siempre hacía cuando quería comprar algo. Abrí el navegador Tor en mi computadora portátil y fui a mi sitio ilícito favorito. Por alguna razón, la idea de ir a un sitio web normal o una tienda de mascotas no se me pasó por la cabeza hasta más tarde. En retrospectiva, eso habría tenido mucho más sentido. Así pues, escribí perro en la barra de búsqueda, pero solo apareció un anuncio. Hice clic en él y pude ver que decía: cachorro en venta, lobero sureño de raza pura, $500. Adjunto al anuncio, había una foto de un perrito negro muy lindo. Nunca había escuchado hablar de la raza lobero sureño, ni siquiera se parecía a algún otro cachorro que hubiese visto antes, aunque era cierto que no conocía mucho sobre perros. Como no tiendo a investigar mucho antes de comprar algo, ingresé la información de mi tarjeta de crédito y di clic al botón de comprar. Unos días después, un repartidor con los ojos muy abiertos y aspecto nervioso llamó a mi puerta. A sus pies había una jaula para perro de gran tamaño que estaba completamente negra por dentro, no se podía ver nada dentro de ella.
Sus manos temblorosas me pasaron una tableta, firmé la entrega y llevé la pesada jaula a mi casa. El perro era muy activo. Cuando levanté la jaula, él comenzó a moverse inquietamente dentro de ella, dando la impresión de que la jaula alojaba más una pitón gigante que un cachorro. Su peso tampoco parecía coincidir con lo que había visto en la imagen del anuncio. Por un momento me pregunté si hubo algún tipo de equivocación durante el envío, y casi corrí para alcanzar al repartidor. Pero cuando abrí la jaula, ahí estaba. Del interior de la jaula, se asomó un adorable cachorro negro, parecía nervioso y vacilante, pero después de unos momentos, él corrió hacia mí. Mis temores se disiparon instantáneamente cuando el pequeñín comenzó a lamerme la cara y caí de espaldas, riendo. Dejé que saltara sobre mí y rodamos y jugamos en el suelo durante un rato. Una sonrisa se extendió por mi rostro y me sentí verdaderamente feliz mientras jugaba con el perrito. Le di un tour al cachorro alrededor de la casa. Primero le mostré las escaleras, mi dormitorio y mi oficina. Olfateó la habitación de invitados y otra que era para almacenamiento. Finalmente, le mostré el sótano y la pequeña cama que había comprado para él, aunque no parecía particularmente interesado en ella. Lo más extraño acerca del cachorro era su peso. Era un pequeñín bastante fornido, pesaba mucho para su pequeño tamaño. No tenía sentido. Mientras más pensaba en ello, más me hacía sentir incómodo y nervioso, como si el perro fuera una singularidad en el universo, un agujero negro que llevaba a algún lugar oscuro que no quería ver. Tratando de no pensar mucho en ello, principalmente porque al hacerlo mi cerebro se sentía como si fuera a estallar, decidí llevar a pasear a mi nuevo cachorro al parque. Traté de ponerle la correa que acababa de comprar, pero no parecía abrocharse del todo bien. Era como si el collar fuera demasiado pequeño para él, pero claramente no era así. Mi mente se sentía fragmentada y mal mientras luchaba contra la correa. Podía observar dos realidades totalmente diferentes durante una fracción de segundo. La imagen que se cernía sobre mi mente se asemejaba a la de un espejo roto, partido por la mitad. En uno de los trozos podía ver a mi cachorro, pero el otro revelaba un gran sabueso muy parecido a un lobo. El sabueso estaba lleno de suciedad y sangre, como si hubiera cavado en una tumba. Además, le faltaba el pelaje en algunos lugares, y huesos y músculos expuestos se asomaban entre sus patas y costillas. El rostro anciano y sabio de la bestia estaba lleno de dientes afilados, los cuales me mostraba mientras gruñía, y sus experimentados ojos, blancos como la leche, miraban a través de mi alma. De un momento a otro, nos encontrábamos caminando hacia el parque, a pesar de no recordar haber salido de mi casa. Mi perro había regresado a ser un cachorro y me percaté que no tenía su correa. A pesar de esto, parecía arreglárselas bastante bien. Él permanecía cerca de mí y respondía rápidamente cuando lo llamaba. Era como si estuviera bien entrenado, a pesar de su corta edad. Así pues, decidí continuar caminando hacia el parque con él. Una vez en el parque, observé a otras personas que se encontraban paseando a sus mascotas. Al principio, nadie notó nuestra presencia, pero poco a poco los perros fueron captando el olor del cachorro uno por uno. Todos levantaron sus orejas y se quedaron inmóviles, mientras nos miraban, aterrados. Mi pequeño cachorro, a quien aún no había tenido tiempo de nombrar, comenzó a correr hacia ellos. Atiné a ver las caras atónitas de los dueños de los perros. Todos parecían sorprendidos y horrorizados por alguna razón. No lo entendía, mi perro era solo un cachorrito. De un momento a otro, los otros dueños se dieron la vuelta y comenzaron a huir. ¿De qué tenían tanto miedo?, me pregunté, mientras me apresuraba hacia el cachorro. Pero, entonces, sucedió otra vez. Una pequeña parte de mi vida desapareció. En un instante, me encontraba en el parque, corriendo detrás de mi cachorro, y al siguiente estábamos de vuelta en casa. Era como si hubiera perdido los fragmentos más recientes de mi vida. Hace tan solo un segundo estaba en el parque, llamando a mi perro, mientras se alejaba corriendo de mí, pero, ahora, estábamos en mi sala frente a la televisión, viendo unos viejos episodios de The Office en Netflix. Saqué mi celular de mi bolsillo para ver la hora. Eran las 4:30 p.m., habían pasado más de 2 horas desde la última vez que lo revisé. Miré hacia abajo para ver al cachorro durmiendo plácidamente. Al menos él se encontraba a salvo, pero eso no hacía sentirme mejor sobre mi inesperada amnesia. ¿Qué sucedió, chico?, le pregunté al perro,
como si éste fuera capaz de contestarme de vuelta. Él solo siguió roncando. Me percaté de unas pequeñas manchas de sangre en las patas y cara de mi cachorro. Aterrado, traté de recordar lo que había pasado, pero nada venía a mí, no importaba que tanto buscara en mis memorias. Esto jamás me había pasado antes y estaba realmente asustado. Esperaba que mis recuerdos eventualmente regresaran a mí, pero no lo hicieron. Aún peor, durante las siguientes semanas, volví a experimentar las pérdidas de memoria. Cada vez que salía de casa con el perro, mi vida parecía desaparecer, el tiempo parecía esfumarse. Siempre daría un paso fuera de mi casa para encontrarme nuevamente dentro con una buena cantidad de horas de mi día perdidas. Los lapsos perdidos se hacían cada vez más y más largos, y luego de un par de semanas, ya perdía por completo 8 horas de mi día. Todo parecía ocurrir cuando dejaba mi casa, así que empecé a salir cada vez menos, escondiéndome del mundo exterior y nunca dejando mi casa. Me acostumbré a que me entregaran mis víveres a domicilio y me convertí en un ermitaño. El cachorro parecía contento con mi decisión. Él estaba tan lleno de vida como siempre y bastante saludable. De hecho, su crecimiento era bastante acelerado. Pasábamos todos nuestros días juntos, pero incluso yo pude percatarme de los cambios. De la noche a la mañana, el cachorro parecía crecer unas cuantas pulgadas. Yo también estaba contento. El pequeñín me llenaba de una gran tranquilidad y alegría. Cuando miraba a mi perro, todas mis preocupaciones sobre mi amnesia se esfumaban. Lo que me importaba era el cachorro, él era lo único importante en mi vida. Cada vez que lo sostenía, una gran sensación de calidez embargaba mi corazón, y su mirada inocente me proveía de todo el amor que necesitaba. Eventualmente, mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. Un día, mi viejo amigo Tom llamó y dijo que no me había visto en mucho tiempo. Yo le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, solo que no quería salir de casa porque tenía un nuevo cachorro. En ese momento, no me pareció importante decirle la verdad, pero tal vez debería haberlo hecho. Tal vez, así, podría haber evitado lo que sucedió después. No le había pedido a Tom que me visitara. Él simplemente apareció una noche en mi casa, 1 o 2 días después de su llamada. Éramos tan buenos amigos que no esperó a que abriera cuando llamó a la puerta, él solo pasó. Para este momento, el perro había crecido considerablemente. Él se puso de pie cuando Tom entró y se apresuró inmediatamente hacia la puerta principal. Mi viejo amigo estaba a medio camino de decir hola cuando comenzó a gritar. De nuevo, el mundo se fragmentó y vi 2 versiones de mi perro. Una de ellas era el tierno pequeñín que conocía y amaba, el otro era el sabueso infernal en descomposición que había visto antes. Era enorme y sarnoso, con pedazos faltantes de piel y pelo, y estaba ansioso por atacar. Antes de que Tom tuviera la oportunidad de huir, mi perro se abalanzó sobre él, tirándolo al piso. El sabueso inmovilizó su cuello con sus patas y comenzó a arrancar pedazos de carne de su cara, todo mientras Tom gritaba y arañaba la puerta con desesperación, intentando escapar. Me apresuré para quitarle el perro de encima a mi viejo amigo. Cuando extendí mi mano para agarrarlo, para tratar de detenerlo, mientras desgarraba sus músculos y le sacaba los ojos a Tom con sus dientes, él me mordió. Sus afilados dientes arrancaron mis dedos. Miré hacia abajo, horrorizado, para ver mis blancos y brillantes huesos asomándose desde mi mano, así como trozos de carne proveniente de mis nudillos colgando sin fuerzas de mis huesos expuestos. Me alejé de él, gritando, y corrí. Tom ya estaba muerto para el momento en que llegué arriba. Sus gritos cesaron cuando el perro infernal le arrancó la laringe. Cerré violentamente la puerta de mi oficina detrás de mí y la bloqueé. Estaba de vuelta en mi oficina, donde todo comenzó, aterrado de salir. Ahora que el sabueso infernal había probado mi carne, dudaba que fuera capaz de resistirse a atacarme como lo hizo con Tom. Podía escucharlo olfateando y arañando afuera, hambriento una vez más, luego de haber consumido hasta el último trozo de mi mejor y más antiguo amigo. No había mucho que hacer además de esperar mi inevitable perdición, así que decidí navegar por la Dark Web una vez más. Quería ver algo. Regresé al mismo sitio oculto de antes, navegando ágilmente y haciendo clic en los iconos ocultos de los sitios web oscuros. Una vez que llegué allí, volví a escribir la palabra perro en la barra de búsqueda. Apareció exactamente el mismo anuncio: cachorro en venta, lobero sureño de raza pura, $500,
pero esta vez decidí enviar un mensaje directo al vendedor, un tipo llamado Lycan. Usuario 53, hola. Compré uno de tus perros y acaba de matar a mi amigo. También estoy bastante seguro de que se está comiendo mis recuerdos. Lycan, la criatura que adquiriste no es un perro. Es un brucolaco, una criatura no muerta que se alimenta de carne y sangre. Es algo así como un hombre lobo zombie. Usuario 53, parece más un zombie hombre lobo para mí. ¿Puedo tener un reembolso, por favor? Lycan, no hay reembolsos. Lycan ha salido del chat. Con ese último mensaje desapareció, dejándome a mi suerte, con esa bestia que arañaba mi puerta, tratando desesperadamente de entrar. No pasará mucho tiempo antes de que pueda derribar la puerta. Y cuando entre a mi oficina, no estoy seguro de lo que hará, pero tengo una muy buena idea de lo que será. Mi hermano desapareció en la Dark Web. La policía fue de poca ayuda cuando mi hermano Noel desapareció el año pasado. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que era mucho más difícil que una persona desapareciese de lo que lo hacen parecer los medios. Por lo general, las personas aparecen solas después de un tiempo, solo para que sus familias descubran, o pretendan descubrir, que la vida de la persona desaparecida era un poco menos respetable de lo que habían pensado, un poco más oscura y misteriosa. Hice mi propia investigación y, al parecer, lo que decía la policía era cierto. Según las estadísticas, ser secuestrado por un extraño es menos probable que ser alcanzado por un rayo. Es mucho más probable que te secuestre alguien conocido, y aún más probable no ser secuestrado en absoluto. Sin embargo, a pesar de las estadísticas y predicciones de la policía, Noel jamás regresó. Pasaron los días, las semanas y los meses, y no sabíamos nada de él. Para este punto, parecía que las autoridades se habían dado por vencidas con su búsqueda o se habían olvidado de él. Ante esto, comencé a realizar investigaciones por mi propia cuenta. Tal vez, con suerte, podría encontrar algo entre sus pertenencias que me diera una pista sobre su paradero. De entre todas sus cosas, su computadora era la mejor apuesta, ya que era donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Verán, Noel era un especialista en bases de datos que trabajaba para una gran empresa llamada Proteon. Aunque él me había explicado en repetidas ocasiones en qué consistía su trabajo, nunca lo comprendí por completo. Comúnmente, cuando la gente me cuestionaba al respecto, solía decirles que Noel era un programador, al menos eso era algo que la mayoría de la gente podía entender. Mi padre tenía un negocio de reparación de computadoras cuando éramos niños, por lo que ambos nos familiarizamos con la tecnología desde temprana edad, pero Noel era mucho mejor que yo. Él solía ensamblar computadoras personalizadas para los clientes de mi padre en su tiempo libre cuando era solo un adolescente. Más tarde, ingresó a la universidad para estudiar ciencias de la computación y con ello solo se volvió más competente. Últimamente había estado trabajando en el diseño de aplicaciones en su tiempo libre junto a un colega suyo. Al parecer, desarrollaba una aplicación que era radicalmente diferente a cualquier otra en el mercado. Me puse en contacto con el compañero de mi hermano. Esperaba que este programador con el que había estado trabajando supiera algo sobre su paradero. Acordamos reunirnos en su casa, pero todo resultó ser un callejón sin salida. Al conocer al tipo, descubrí que era un satanista de aspecto desaliñado, que evitaba a toda costa el contacto visual, y se negaba a ofrecerme cualquier tipo de información útil. Solo se limitó a decir que Noel había sido de gran ayuda en su proyecto, pero los detalles específicos de este eran clasificados. Una vez más, regresé a casa derrotado. Me dirigí a la sala de estar con la esperanza de descansar un poco y olvidarme por unos instantes de la situación. Cuando llegué, sin embargo, la vieja computadora de Noel me esperaba en mi escritorio. Por un momento, casi me había olvidado de que la había instalado ahí. La contemplé durante unos instantes, pero finalmente la encendí y me senté, decidido a investigar un poco más. Decidí continuar mi investigación en su correo electrónico. Para mi fortuna, Google había guardado todas sus contraseñas, por lo que no tendría que perder el tiempo intentando descifrarlas con conjeturas imposibles. La bandeja de Noel estaba llena de correo no deseado, correos del trabajo, familia y algunos amigos, pero nada que me diera alguna pista sobre dónde podría estar o sobre la razón de su desaparición. Solo había correos pertenecientes a una persona ordinaria,
haciendo planes para el futuro y sin indicios de querer desaparecer. Continué con mi búsqueda en la vieja computadora de Noel durante varias semanas. Revisé sus archivos de texto, documentos, imágenes, videos y cualquier otro tipo de archivo que puedas imaginar, buscando desesperadamente alguna pista, pero todo fue en vano. Durante este tiempo, también me puse en contacto con la policía para preguntar sobre cualquier tipo de avance en la investigación, pero nuevamente no fueron de gran ayuda. Las llamadas fueron tan frecuentes que me pidieron que dejara de llamar, fúrico e impotente, los maldije y colgué, con ello enterrando otra de mis fuentes para obtener respuestas. A pesar de que todos los demás parecían haberse rendido, yo tenía esperanzas de volver a ver a mi hermano. Tal vez, si seguía investigando en sus pertenencias, podría encontrar una pista. Una noche como cualquier otra en mi nueva y deprimente vida, regresé a la computadora de Noel para continuar revisando algunas carpetas faltantes. Aunque en esta ocasión, algo en la desordenada pantalla de inicio llamó mi atención. Este era un icono bastante peculiar, el cual mostraba una cebolla morada junto a una rodaja, rebanada de ella. Curioso sobre la naturaleza de este icono, hice clic en él. Rápidamente, un cuadro de diálogo con una barra de carga apareció en la pantalla, y una ventana morada similar a un navegador se abrió en el escritorio. Navegador Tor, decía en la parte superior de la ventana. No soy un experto en estas cosas, pero había escuchado que este era un buscador particular que hacía imposible el rastrear tu navegación por Internet. Recordaba que Noel me había comentado sobre el uso de Tor, sobre qué tan seguro y útil era. También recuerdo pensar sobre por qué mi hermano se preocuparía porque su navegación online fuera rastreada. Tal vez, después de todo, tenía una buena razón. De repente, mi teléfono celular sonó, alguien me había mensajeado. Lo desbloqueé rápidamente y leí el mensaje. Era una URL junto con un mensaje de texto, el cual decía: introduce la URL en Tor y no le digas a nadie sobre esto. Si contactas a alguien, me voy. Soy tu única oportunidad de encontrarlo. Confundido, miré la computadora de Noel. Fue entonces cuando noté la pequeña cámara web incorporada en la parte superior de su monitor, junto con una pequeña luz roja que indicaba que estaba grabando. Alguien me estaba observando y sabía lo que estaba haciendo en la computadora. Ahora mismo lo haré, contesté a sus mensajes. Seguido de esto, ingresé la URL exactamente como venía en el mensaje de texto. Entonces, la pantalla cambió para mostrar un cuadro de inicio de sesión para un sitio web de algún tipo. La contraseña es su película favorita. Tienes 2 minutos, recibí otro mensaje. No me tomó nada descifrar la contraseña, pues sabía que la película favorita de Noel era El Club de la Pelea, como lo había sido desde su estreno. Introduje con mis temblorosas manos la contraseña en el cuadro de texto. Estaba empezando a sentirme muy preocupado, pero también un poco esperanzado por este repentino giro de los acontecimientos. Se abrió una ventana de chat y rápidamente apareció un mensaje de alguien llamado Shadowcat. Shadowcat, supongo que eres su hermano. Escribí una respuesta rápidamente, con miedo de perder a quien quiera que estuviera al otro lado de la computadora. Mark, sí, soy su hermano. ¿Sabes dónde está? Shadowcat, sí. Estaba un poco confundido sobre por qué mi nombre aparecía en la ventana de chat como Mark, ya que ese no era mi nombre y no había ingresado ningún tipo de identificador. ¿Acaso era ese un alias que Noel usaba en línea? ¿Él está bien? Pregunté, preocupado. ¿Podría decirse que sí? ¿Qué es lo que quieres? Lo descubrirás muy pronto, replicó el misterioso tipo del chat. Inmediatamente después recibí un nuevo mensaje con otra URL. Mantén el chat abierto, crea una nueva pestaña e ingresa la URL. Muy bien, respondí, sin muchas más opciones. Ingresé la dirección y me redirigió a un nuevo sitio web. Este era muy similar a eBay, aunque en lugar de vender discos antiguos y joyas, la gente vendía armas, explosivos, drogas y algunas categorías de pornografía muy inquietantes. ¿Qué diablos es esto? Me apresuré a escribir. Será mejor que te olvides de tus preguntas estúpidas. Haz lo que te digo o él muere, respondió el tipo. Acto seguido, una imagen se apoderó del monitor, reemplazando la ventana de chat. Esta mostraba a mi hermano, Noel, encadenado a una pared en una posición de sumisión.
Tenía los ojos vendados y estaba amordazado, pero aún así podía escuchar sus gritos ahogados pidiendo ayuda. «¿Cómo sé que me lo devolverás?», escribí con mis manos temblorosas. «Si quieres confiar en mí o no, eso ya es decisión tuya. Pero, ten en cuenta que si te niegas, tu querido hermano morirá. Ahora bien, si haces exactamente lo que digo, te lo devolveré sano y salvo. Y será mejor que pienses rápido, tienes solo 10 segundos para decidir». Estaba totalmente acorralado. Por una parte, él podría ver cualquier movimiento sospechoso por la cámara web y desaparecer rápidamente. Ahora bien, si me negaba a hacer lo que decía, él directamente mataría a Noel. Comenzó una cuenta regresiva en la pantalla: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. «Está bien, lo haré», escribí desesperadamente. «Muy bien. Aquí está tu lista de compras, consíguelo todo». La lista de compras que me envió especificaba una gran variedad de artículos disponibles en la eBay oscura de antes, cada uno más inquietante y sospechoso que el anterior. Estaba a punto de preguntarle al tipo por qué quería todas estas cosas, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la ventana de chat se cerró repentinamente. Me hallaba nuevamente solo en mi sala de estar. En el monitor, ahora, solo quedaba el otro sitio web, aquel que vendía armas y explosivos del mercado negro, así como otras cosas ilegales que podían ser entregadas en tu puerta. Mentiría si dijera que no pensé en contactar a la policía de nuevo o ir directamente a la comisaría para informarle sobre la situación. Aún así, sabía que el secuestrador de Noel seguiría de cerca mis pasos, por lo que no podía arriesgarme. Probablemente dirás que soy un idiota por lo que hice a continuación, pero realmente quería recuperar a mi hermano. Así pues, me apresuré a llenar el carrito de compras virtual con los artículos ilícitos solicitados, ingresé la información de mi tarjeta de crédito, y presioné Enter. Luego de esto tendría que cancelar mi tarjeta de crédito, pero al menos esa parte estaba hecha. El paquete llegó sorprendentemente rápido. Tan pronto lo recibí y llevé adentro, un nuevo mensaje de texto llegó, era una invitación a otro chat en Tor. Dentro de este nuevo chat, el captor de Noel me proporcionó la dirección de un viejo almacén abandonado, el cual sería nuestro punto de reunión. Cuando llegué al antiguo almacén en la sección industrial de la ciudad, la oscuridad dominaba el lugar. Debido a su abandono, el almacén estaba totalmente desprovisto de iluminación. Como pude, estacioné mi carro frente a una de las tantas puertas del almacén y apagué el motor. Permanecí sentado en mi automóvil en completa oscuridad durante unos minutos, tratando de calmar mis nervios, pero el hecho de que mi cajuela estaba repleta de artículos ilegales, que de ser descubiertos me darían varios años de prisión, no hacía más que agravar mi ansiedad. De repente, mi teléfono celular sonó. Sobresaltado, vi que se trataba de un nuevo mensaje con instrucciones de entrar por la puerta este del almacén. Escaneé rápidamente mi alrededor para orientarme y determinar en qué dirección estaba mirando. Una vez localicé la puerta, respiré hondo y salí del auto. Abrí el maletero, tomé la bolsa con los artículos ilícitos empacados dentro y emprendí mi camino a través del oscuro y vacío estacionamiento. Una vez frente a la puerta, estiré mi mano hacia la perilla y con mi mano temblorosa la giré. El interior del almacén era un espacio oscuro y cavernoso, estaba incluso más oscuro que el estacionamiento. Vacilante, avancé lentamente al interior del almacén solo para que la puerta se cerrara detrás mío, dándome el susto de mi vida. «Hola», mi voz temblorosa resonó por todo el edificio. «¿Trajiste todo?», dijo una voz misteriosa desde la oscuridad. Di un pequeño brinco, sobresaltado por la repentina respuesta. La voz era ronca y aguda, muy parecida al sonido producido por una pizarra al ser arañada. De solo escucharla, me daban escalofríos. «Sí», dije intentando ocultar mi terror. «Muy bien, tráelo para acá», dijo la voz. Di unos cuantos pasos en la oscuridad total del almacén abandonado, preocupado por lo que me pasaría. Mis movimientos eran lentos y cuidadosos, tratando de no golpearme o tropezar en la oscuridad. En ese instante, pude escuchar varias voces conversando entre sí. «Él trae las cosas para nosotros». «Sí, él trae todo». Ya era hora. Venenos. Ácidos. Armas. Explosivos, retumbaron las voces desde la oscuridad. Podía sentirlos lentamente acercándose hacia mí,
mientras susurraban cosas que no podía entender. ¿Dónde está mi hermano? Muéstrenmelo o no conseguirán nada, grité aterrorizado, pero determinado por recuperar a Noel a cualquier costo. O tal vez nos quedemos contigo también, hermanito. Tal vez alguien te quiera de regreso lo suficiente como para traernos más ofrendas, más tesoros oscuros. Para este momento, estaban tan cerca de mí que podía escuchar su pesada respiración. Estas cosas, lo que sea que fueran, no tenían intención de dejarme ir. Mi mente se aceleró, desesperada por encontrar una manera de salir de esa situación. Rápidamente metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono celular y encendí la linterna. Si hubiera algo por lo que estas criaturas se verían afectadas, por su elección de hábitat, pensé, sería la luz. Estos eran demonios nacidos de la oscuridad, por lo que no estarían preparados para ambientes iluminados. La luz blanca de mi linterna atravesó la oscuridad del almacén como un cuchillo. Escuché gritos y observé aparecer una especie de nube de humo. También pude vislumbrar unas formas vagas y humanoides que retrocedieron ante la luz, dispersándose en la oscuridad. Apuntando mi teléfono alrededor, pude observar uno de los demonios cara a cara. Era enorme, muy parecido a un oso, con colmillos enormes y grandes garras levantadas en el aire, listas para cortarme la garganta. Sin embargo, al contacto con la luz, la carne roja del demonio comenzó a borbotear y se abrió de golpe, evaporándose en una neblina brumosa mientras soltaba un grito ensordecedor. Al darme cuenta de que la luz tenía el poder de destruir a los demonios, o al menos enviarlos de regreso al infierno, comencé a dar vueltas con mi linterna, tratando de incinerarlos a todos. Pude ver a algunos volar como murciélagos a lo lejos, otros saltaron al techo y se escondieron entre las vigas. Mientras giraba con la lámpara, tratando de iluminar todo lo posible el oscuro almacén, algo llamó mi atención. Al otro extremo pude ver lo que parecía ser la figura de Noel. Él estaba encadenado a una pared en el lado más alejado del almacén, amordazado, vendado y totalmente inmóvil. Esta era mi oportunidad. Me abrí el camino hasta donde se encontraba Noel, explotando varios demonios con la luz de mi linterna. A pesar de que no tenía las llaves de las cadenas que sujetaban a mi hermano, estaba preparado. Sabía que no debía confiar en las promesas de los secuestradores de Noel, por lo que quería cualquier ventaja que pudiera obtener, y un cortapernos era una gran opción. Ágilmente, saqué la herramienta de la bolsa con todos los artículos ilícitos, y lo acerqué a las cadenas que sostenían una de las muñecas de Noel. Forcé la tosca herramienta a través de las cadenas y éstas se partieron con un ruido satisfactorio, dejando caer los brazos sin fuerzas de Noel a su costado. Un sonido repentino detrás de mí llamó mi atención antes de que pudiera cortar la cadena restante. Grité cuando las garras de una de esas cosas se incrustaron en mi espalda y cortaron mi piel. Antes de que pudiera incinerarlo, el demonio desapareció en las sombras, volando en el aire como un murciélago hasta las vigas. Le quité tanto la venda como la mordaza a mi inconsciente hermano, y lo abofeteé con fuerza con la esperanza de que despertara. Ante el golpe, él solo gimió y se movió un poco. Se sintió terrible golpear a Noel como primera acción después de nuestro reencuentro, pero necesitaba que estuviera consciente para salir con vida del almacén. Nuevamente, un dolor agudo se hizo presente en mi cuello, otro demonio había atacado. Esta vez me giré rápidamente para tratar de atraparlo con la luz, pero solo pude iluminar un borde del demonio, antes de que desapareciera de nuevo. En ese momento, una nueva ola de terror y adrenalina se apoderó de mí, esas cosas eran cada vez más atrevidas y rápidas. Debía despertar inmediatamente a Noel. Me armé de valor y golpeé a Noel lo más fuerte que pude en la cara. Incluso mi mano dolió después de abofetearlo por segunda vez, pero al menos logré despertarlo. Noel, despierta. Necesito que sostengas esta linterna por mí, mientras te libero. Muévela alrededor y mantén esas cosas alejadas, le dije desesperadamente. Naturalmente, mi pobre hermano estaba bastante aturdido y confundido ante la abrupta situación, pero de todos modos coloqué mi teléfono en su mano y comencé a trabajar en la otra cadena que sujetaba su muñeca. La cadena se partió luego de unos instantes e inmediatamente me tiré al suelo para liberar sus tobillos. Mientras tanto, Noel hacía su mejor intento para mantener los demonios del almacén alejados, moviendo la linterna frenéticamente a su alrededor. ¿Cómo diablos terminaste aquí?, le pregunté, una vez lo liberé de sus cadenas.
Ese maldito programador satanista. Él invocó esas cosas del infierno. No sé cómo ni por qué, y no me importa. Solo salgamos de aquí. Le arrebaté la linterna a Noel, y con ella nos abrí paso a través del almacén infestado con demonios. Una vez llegamos a la puerta, la abrí y corrimos rápidamente a través del estacionamiento hasta el auto. Habíamos escapado. O al menos, eso pensábamos. Ojalá pudiera decir que todo está mejor ahora, que huimos de los demonios en este almacén y nunca los volvimos a ver. Pero esas criaturas sobrenaturales no conocen fronteras. No estaban dispuestos a permanecer contenidos dentro de las paredes de ese almacén, no luego de que hubiéramos escapado con sus tesoros y los dejara en la estación de policía, anónimamente, por supuesto. Aunque recuperé a mi hermano, ninguno de nosotros volverá a sentirse seguro. Ahora, las luces de nuestras casas están permanentemente encendidas y nos aterroriza profundamente la noche. ¿De qué tengo miedo? Te preguntarás. Bueno, de un apagón, un fusible quemado o una bombilla fundida, de cualquier cosa que permita a esas cosas entrar a mi casa. Y lo peor es que esto pasa cada vez más frecuentemente, sin importar cuánto me esfuerce para evitarlo. Puedo sentir a las sombras mirándome en todo momento, esperando pacientemente por su oportunidad para que caiga la oscuridad. Existen entradas de Wikipedia en la Dark Web. Encontré un artículo sobre mi AI. ¿Te has buscado en Google en algún momento de tu vida? Admítelo. No hay nada vergonzoso al respecto. Digo, no es nada peor a lo que hice yo. Busqué mi nombre en la Dark Web. Nunca cometas el mismo error. Entonces yo tenía 19 años. Liv, mi novia, y su familia tuvieron la amabilidad de dejarme vivir en su habitación de invitados a principios de ese año. Les gustaba el hecho de que yo fuera capaz de arreglar la mayoría de sus problemas informáticos. Liv es una gran persona y lo que vio en un hacker que nunca podría haber sobrevivido por su cuenta, me sobrepasa. Su casa estaba en un suburbio a solo unas pocas cuadras de una biblioteca y una serie de cafeterías con wifi gratis. Estos lugares eran convenientes para mi floreciente carrera como forajido digital. Usé esos recursos hasta que pude mudarme y conseguir un pequeño apartamento propio. Después de una serie de trabajos degradantes y jefes abusivos, encontré finalmente la independencia financiera. Hice esto después de aprender a comprar y vender cosas que no debería tener con el uso de mi navegador Tor. Participé en transacciones ilegales, tales como ordenar dinero falso y documentos de identidad robados. También, descubrí la existencia de un gran mercado para los psicodélicos manufacturados. A menudo iba al parque de patinaje para vender estos artículos. Era un buen negocio. Como alguien que pasó la mayor parte de su vida en un orfanato, busqué actividades que me dieran una sensación de control. Así pues, la capacidad de navegar por el mundo en línea para obtener casi todo lo que quería me dio dicha sensación. Todo iba bien hasta una tarde de julio. Me senté en el segundo nivel de una librería Barnes & Noble, en una esquina, al lado de la sección de autoayuda. Siempre hice mis mejores trabajos allí. El lugar estaba empezando a irse a la bancarrota, por lo que no tenía que preocuparme por la afluencia de clientes. Aún así, me aseguré de que no hubiera cámaras montadas cerca de donde estaba sentado. A pesar de tener una dirección IP oculta, nunca quise arriesgarme a ser sorprendido por una redada en mi propia casa. De igual forma, todos los artículos que ordenaba siempre se enviaban a un apartado de correos, en lugar de mi apartamento. En retrospectiva, todas estas medidas de seguridad eran endebles. A pesar de ello, me daban una sensación de comodidad, incluso si ésta se basaba en meros delirios. Era un día como cualquier otro, sin ningún sobresalto o contratiempo. Me encontraba bebiendo mi dosis de café cargado en un vaso grande de poliestireno, mientras navegaba por la web oscura. Después de 15 minutos, me aburrí, así que decidí escribir mi nombre en el buscador, Joshua Wells. Una entrada acerca de mí en esa parte de la web sería un indicador de cuán exitoso y arrogante me había vuelto. No esperaba que Wikipedia estuviera entre los resultados, pero fue el tercer enlace que el buscador arrojó. El primero involucró un anuncio de un tour sobre los lugares embrujados en Nueva Jersey. Al parecer el guía tenía un nombre similar al mío. El segundo era un sitio web que no me interesaba. Si bien buscaba emociones, no estaba dispuesto a consumir medios que capitalizaran lastimar a otros. Hice clic en el enlace del tercer artículo debido al título.
Se trataba de un programa de televisión llamado La corta vida de Joshua Wells. Al principio el título no me sorprendió, ya que hay muchos otros programas con el mismo nombre. La entrada de Wikipedia contenía el resumen de 10 episodios, además de información general sobre el mismo. Se detallaba cómo la serie nunca pasó de la primera temporada. Leí el resumen del primer episodio solo para pasar el tiempo. Episodio 1. El padre de Joshua es un pandillero conocido y temido. Su madre es una adicta sin remedio. Ella intenta usar a su propio hijo como mula de drogas en un vuelo de Boston a California. Tiene la esperanza de obtener ganancias vendiendo narcóticos a una importante empresa criminal al aterrizar. Sin embargo, las autoridades los interceptan y su hijo es canalizado al Servicio de Protección de Menores. Él termina en un lugar seguro para niños. La trama me pareció extrañamente familiar. No se mencionó quién escribió o dirigió el programa, pero sí indicó la fecha de emisión. El mes y el año dados coincidían con la fecha en la que las mismas circunstancias me habían sucedido. Yo era demasiado joven para recordar mucho, pero los hechos eran precisos. Incluso el nombre del centro al que fue remitido el protagonista coincidía. Tragué saliva y me convencí de que solo se trataba de una coincidencia bastante inusual. Así, procedí a leer el resumen del segundo episodio. Episodio 2. Seguimos a Joshua en su 15º cumpleaños. Va a un centro de detención juvenil por primera vez después de atacar a un maestro arrojándole un pupitre. Aunque falló, el instructor presenta cargos ya que no le agradaba mucho. Joshua se hace amigo de un alborotador llamado Ian. Ambos escapan, pero no antes de que se produzca una pelea masiva con los otros adolescentes dentro de las instalaciones. Ambos terminan capturados. Sentí como se me erizaba el vello de los brazos. Me pareció inquietante cuán similares eran los eventos narrados en la entrada de esta página con mis propias experiencias. Un ligero mareo se apoderó de mí, pero pasé a la sinopsis del tercer capítulo, al no poder evitar que mis ojos continuaran la lectura. Episodio 3. Joshua está en libertad y decide irrumpir en la casa de un anciano de clase alta. Luego de estudiar el lugar y su dueño durante días, su objetivo es tomar los tantos relojes Rolex del cajón superior de la cómoda del anciano. Cuando entra a la casa, Joshua descubre que el dueño no tomó sus vacaciones en crucero como estaba planeado. El hombre estaba dormido en su habitación hasta que Joshua despierta a la víctima por accidente y emprende su huida. El anciano lo persigue afuera, donde muere de un ataque al corazón. Sentí una opresión en mi pecho. Todo era cierto, pero jamás había compartido esa historia con nadie. Era uno de mis recuerdos más cargados de culpa. Leí las 2 siguientes reseñas. Episodio 4. Joshua tiene pesadillas en las que el anciano sale arrastrándose de una zanja y lo asfixia hasta la muerte. Se queja de los terrores nocturnos con uno de sus consejeros, quien le recomienda visitar a un médico. Termina vendiendo pastillas contra la ansiedad después de que no le gusta cómo lo hacen sentir. Una chica a la que invita a salir sufre una sobredosis por culpa de esta actividad y va al hospital. Mientras ella sobrevive, él se siente terrible, pero no lo suficiente como para dejar de comerciar. Toma las ganancias recabadas y compra una PC. Además, toma lecciones sobre cómo violar la privacidad de otras personas de un grupo de ladrones de tarjetas de crédito que conoció en un centro comercial. Episodio 5. Joshua descubre la Deep Web. Hace uso de ella para vender drogas en la vía pública. Más tarde lee titulares sobre el arresto de algunos de sus cómplices, pero aún así continúa con estas actividades ilícitas. Miré la fecha de emisión del episodio 6. Era el período de 24 horas que estaba viviendo. Episodio 6. Joshua entra en una librería para robar su internet y tratar de ganar algo de dinero. No se da cuenta de que debajo de él hay un hombre con la cabeza rapada y una camiseta de Carhartt examinando el pasillo de ciencia ficción. El extraño es en realidad un agente encubierto del FBI con un micrófono y una cámara debajo de su camisa. Está investigando al perpetrador, aunque todavía no ha identificado a quién está buscando. Finalmente, Joshua es arrestado y esposado, pero no sin antes ser golpeado y recibir un disparo. Mis manos comenzaron a temblar. Me puse de pie, tomé un volumen de cartón para parecer menos llamativo y lo abrí. Acto seguido, incliné mi cabeza sobre la barandilla del segundo piso para mirar la planta baja. Allí estaba un hombre con un libro de bolsillo en sus manos que coincidía con la descripción dada por el artículo.
Su camisa estaba holgada y escondía lo que sabía que era un arma en su cadera. Saqué mi teléfono y fingí tener una conversación con un socio comercial imaginario sobre acciones. Cerré mi laptop con mi mano libre y descendí por la escalera mecánica. Me dirigí hacia la parte trasera de la librería donde había montones de tomos de tapa dura sobre historia. Encontré una puerta sin seguridad y la atravesé. Me encontraba en el almacén. Cajas y cajas de libros sin abrir se hallaban apiladas por todas partes. Luego de esperar un momento y no avistar a ningún trabajador cerca, me apresuré hacia una de las entradas traseras que poseía el establecimiento. Al salir, corrí por un amplio callejón entre la librería y una larga hilera de moteles. Pasé por una galería de arte y una tienda de licores antes de que mis latidos recobraran su ritmo habitual. Más adelante, me encontré un restaurante vegano cerrado llamado Belenti Citeri. El lugar estaba oscuro por dentro, pero su letrero de neón todavía brillaba. Justo enfrente del establecimiento, se hallaba una mesa de picnic sobre una amplia área llena de césped. Paré un momento y me senté en la mesa. Luego, abrí la computadora portátil nuevamente y me conecté a su Wi-Fi gratuito sin problemas. Escaneé el resto de la cronología. Los episodios restantes eran todos sobre períodos futuros. Me sequé el sudor de la frente mientras leía la sinopsis del próximo episodio. Episodio 7. Al ser etiquetado como un operador del mercado de la Dark Web, 3 de los 7 cargos que se le imputan, incluido tráfico de sustancias ilícitas, lo conducen a una condena. Luego de aceptar cooperar con distintas agencias, la sentencia de Joshua es reducida y sale antes de lo esperado. A partir de este momento, se convierte en consultor de seguridad cibernética y experto en ingeniería social. Sin embargo, después de dar una charla fuera de la ciudad, vuelve a casa para encontrar que su novia Olivia y sus familiares han sido asesinados. Mis ojos se abrieron, mientras sentía como el aire se escapaba de mis pulmones. Episodio 8. Joshua se aventura dentro de su casa para encontrar sangre seca esparcida por los muros y otras señales de vandalismo. Los cuerpos de sus seres queridos presentan signos de muertes violentas. El cuerpo de Olivia se encuentra sobre el sofá con la garganta cortada. Por su parte, los cuerpos de los padres de su novia tienen calcetines metidos en la boca y profundas heridas de arma blanca en el estómago. Joshua llama a la policía. Por desgracia para él, es tratado como el principal sospechoso en los medios de comunicación. Finalmente es absuelto, pero el daño psicológico es demasiado para soportar. Reflexioné sobre lo que acababa de leer. A pesar de que aún era joven, era verdad que Liv significaba todo para mí. Episodio 9. Joshua ingresa en un pabellón psiquiátrico. Todos los días, mira las paredes acolchadas como si éstas fueran a conversar con él. Eventualmente, los detectives lo visitan con la esperanza de obtener algún tipo de información adicional. Le dicen que saben que la masacre fue obra de un asesino en serie activo, pero que aún permanece sin identificar. Episodio 10. Joshua salta por la ventana y se rompe el tobillo. Una descarga de adrenalina le permite cruzar el campo y llegar a la autopista más cercana. Un camión, en un intento de esquivarlo, arremete a toda velocidad con una fila de vehículos contigua. Joshua se abre paso como puede hasta el lago más cercano, donde se llena los bolsillos con piedras y espera hasta el anochecer. La última imagen que vemos es su mano que se asoma en la superficie del agua. La luz de las estrellas se refleja en su piel antes de que sus dedos se sumerjan por completo. Sus últimos tragos de agua crean pequeñas burbujas que se elevan hasta la superficie. Mientras terminaba de procesar lo que parecía ser el resto de mi vida, 4 autos negros se detuvieron para formar un círculo alrededor de mí. Hombres de traje negro y el agente encubierto de la librería corrieron hacia mí. Aunque no me resistí, igual me tiraron al suelo. Me dislocaron el hombro y me patearon la mandíbula varias veces antes de esposarme. Tal y como esperaba, me redujeron el tiempo en prisión después de que accedí a cooperar para atrapar a más personas como yo. Luego de que fui liberado, inútilmente intenté volver a buscar el enlace a la entrada de Wikipedia. No entiendo cómo existió ese artículo en primer lugar. He leído cómo altos niveles de estrés pueden abrir perspectivas y portales hacia lo desconocido. Confío en lo último, aunque a veces pienso que no me corresponde saberlo. Me niego a ceder a lo que el destino me ha escrito. Mi escape de la librería me ha dado la confianza de que puedo cambiar el resultado de la profecía de la red oscura. El destino,
especialmente en lo que respecta a nuestras historias como individuos, no está escrito en piedra, es maleable. Al menos, esto es lo que suelo repetirme una y otra vez. Aún así, a veces no puedo evitar preguntarme si solo extendí lo inevitable. En fin, debería visitar la casa de Liv ahora. Ella no ha contestado mis mensajes de texto en toda la mañana. Compré una esposa en línea. Soy un tipo bastante acomodado, tengo un buen trabajo con un salario decente y no soy feo. Sin embargo, no he tenido la mejor de las suertes con las relaciones, eso no quiere decir que no las haya tenido, sino que las que he tenido no han terminado bien. Me han engañado, me han dicho que tengo expectativas demasiado altas y que trabajo demasiado. No son declaraciones falsas, pero yo me aseguré desde un principio que todas estuvieran enteradas de esas cosas antes de comenzar la relación, así que escuchar ese tipo de cosas me pone un tanto molesto. La idea de comprar una esposa surgió primero como una broma. Había estado bebiendo con algunos amigos y les expliqué que mi novia me había dejado por trabajar hasta tarde porque ella pensaba que en lugar de trabajar la estaba engañando. Obviamente no la estaba engañando, y Braden burlonamente sugirió que debería completar un formulario en línea para comprarme una esposa y ver cómo resultaba. Le dimos vueltas a la idea durante un rato, bromeando sobre las subastas de esposas y la misoginia que esto conlleva, y me fui bastante convencido de que no necesitaba comprar una esposa. Luego recibí un correo electrónico titulado, "Encuentra tu pareja perfecta". Así que, normalmente habría pasado por alto una estafa tan obvia, pero luego empecé a considerar lo divertido que sería la próxima vez que vea a los chicos y que les cuente que solo unos días después de discutirlo recibí un correo electrónico de dudosa procedencia y que lo probé. Así que sí. Abrí el correo electrónico y me dirigí al enlace. Casi inmediatamente, un navegador privado se comenzó a descargar en mi computadora portátil. Horrorizado, traté de cancelar la instalación del programa. Desafortunadamente terminó de instalarse tan rápido que ni siquiera pude intentarlo. No soy el hombre más experto en temas de informática. Una vez que se abrió la página, honestamente no era para nada lo que esperaba. Estaba esperando que se anunciaran las típicas mujeres al estilo porno donde pagas una cantidad X de dólares por cada minuto de su tiempo. O que tal vez 1.000.000 de virus y piratas informáticos intentarían ingresar a mi computadora como se ve en las películas. Tal vez mi cuenta bancaria había sido robada al azar, no lo sabía. Afortunadamente y de manera inquietante, no fue nada de eso. En cambio, primero me pidieron que completara un formulario para llenar mi perfil. No pedía ningún dato potencialmente peligroso, solo edad, género, especie, raza y orientación sexual. Ni siquiera me pedía un nombre. Desconcertado, llené el formulario y fui llevado a una página de términos y condiciones. La hojeé, como de costumbre. Había algo sobre que el pago debe realizarse en su totalidad antes de que se envíe al sujeto. No se otorgan reembolsos de ningún sujeto por cualquier motivo, ni siquiera por posibles defectos, y todos los contratos son vinculantes y definitivos hasta su finalización. Sí, está bien. Pensé. La precaución y el sentido común son herramientas bastante valiosas y animo a otros a usarlas. Sin embargo, hice clic en el botón aceptar y fui dirigido a una nueva página. Esta parecía ser su página de anuncios. Continuaron explicando que, aunque todos los sujetos disponibles eran de alta calidad, era importante seleccionar sus preferencias con cuidado, ya que solo se le proporcionaría a la coincidencia más cercana. Aún así, el clip publicitario continuó explicando el proceso. Completas tus preferencias, ellos las revisan y posteriormente se le emparejará con alguien. Algo así como un sitio de citas. Estaba esperando alguna explicación sobre dónde vendrían estas personas. Cuando no hubo ninguna explicación proporcionada, sentí que mis entrañas se llenaban de miedo al considerar que los sujetos anunciados probablemente eran víctimas de trata. De hecho, eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. Decidí que al menos salvaría a una chica, podría pagar por ella y cuando llegara la llevaría directamente a la estación de policía y conseguiríamos ayuda. Me preocupé brevemente por el precio de realizar tal acción antes de que la parte racional de mi cerebro me preguntara si me importaba más la vida de una mujer o el dinero. La decisión fue fácil a partir de ahí. Una vez que terminó el anuncio, hice clic en la siguiente página teniendo sobre mí un sentimiento del heroísmo. Seleccione sus preferencias, decía la siguiente página. La lista era extensa y honestamente se sentía más como pedir una comida elaborada que a un ser humano.
Estos son algunos ejemplos. Prioridad para sumisos o obstinados. Prioridad por sexo o por apariencia. Prioridad para la inteligencia o para la obediencia. A medida que seleccionaba opciones, me enfrentaría a las mismas características reorganizadas. Prioridad de inteligencia o apariencia. Prioridad para sumisos o sexo. Y así, me tomó cerca de 1 hora revisarlos todos. Al final apenas podía recordar lo que había elegido. Una vez que finalmente terminé, fui dirigido a una página de pago y, como todo lo demás, no era lo que esperaba que fuera. El pago debía realizarse a través de una empresa de la que nunca había oído hablar, pero me alivió ver que había una variedad de opciones de pago. Afortunadamente la tarjeta de crédito era una, pero había otras opciones. Soul Express, Harvest Gods, nunca había oído hablar de ellas antes. Hice clic en Harvest Gods solo por diversión porque, ¿por qué no? Y rápidamente me di cuenta de que en esta opción el pago se podía hacer con 238 corazones humanos frescos o 375 órganos menores. Me parecía un tipo de broma enfermiza que me hizo sospechar aún más del sitio y cuando volví a hacer clic supuse que Soul Express estaría pidiendo algo más. Después de haber terminado de jugar con varias opciones de pago, elegí la opción monetaria. Entonces, ¿cuánto cuesta una esposa? Bueno, eso depende. Podrías pagar $2.5 millones por un año de contrato, $10 millones por 5 años, $45 millones por 25 años o 1.3 mil millones de por vida. Al revisar mis opciones, consideré cuánto tiempo podría necesitar para construir un caso adecuado. 1 año no sería suficiente, solo esperaba que 5 lo fueran. Mi billetera gritaba de agonía cuando elegí 10 millones y sentí una gran decepción cuando la siguiente página decía: gracias por su tiempo y su generosa contribución. Espere mientras procesamos su solicitud, puede demorar entre 7 y 90 días hábiles en completarse. Pasaron algunas semanas antes de que aceptara el hecho de que me habían estafado. Mis amigos y yo bebimos como de costumbre mientras mi cuenta bancaria se recuperaba lentamente. Fue en ese momento cuando recibí otro correo electrónico: su pedido está listo para el envío. Estuve confundido un momento antes de recordar mi pedido de una esposa y abrí el correo electrónico para encontrar que aparentemente debía llegar el martes siguiente, y debería asegurarme de estar en casa para recibir el pedido. Cuando el martes llegó esperé ansioso. ¿Realmente iba a aparecer algo o alguien? No lo sabía con exactitud y pronto me di cuenta de que nunca había dado una dirección. Cuando llamaron a la puerta, no me avergüenza decir que salté, pero cuando llegué a la puerta no había nadie, solo había una caja rectangular de 2 por 3 pies. Era de cartón y definitivamente no parecía que nadie pudiera caber en ella. La recogí para llevarla adentro con cautela e inmediatamente noté que era realmente pesada. Tanto así que no pude dar más de un paso a la vez con ella y en su mayor parte terminé arrastrándola hacia adentro. No había ninguna etiqueta en ella, ni instrucciones, ni dirección de entrega o dirección de devolución, aunque no presté mucha atención en ello en ese momento porque estaba enfocado en abrirla rápidamente. No quería que quienquiera que estuviera dentro se asfixiara, pero tampoco quería apuñalarlo con el cúter que estaba usando. Una vez conseguí abrir la caja me encontré con una barrica de plástico, lo cual no hizo más que aumentar mis sospechas. Se trataba de un contenedor azul con símbolos marrones rojizos escritos en los bordes superiores del contenedor. No identifiqué el significado de ellos, pero estaba seguro de que estaban escritos con sangre. Una vez que pasaron un par de minutos me apresuré a abrir la tapa de la caja solo para encontrar una carta con instrucciones pegadas en la parte superior. Decía: felicitaciones por recibir a su nueva compañera. Siga estas instrucciones con mucho cuidado, ya que los reembolsos no se encuentran disponibles. Paso 1. Prepara un espacio adecuado. Los baños son ideales. Vierta un mínimo de 80 galones, 303 litros, de agua en un recipiente adecuado. Asegúrese de que no se permita la entrada de ningún tipo de luz en la habitación. Si no tiene un espacio adecuado, no abra el paquete hasta que se le proporcione uno. Segundo paso. Lleve su contenedor a una habitación oscura y retire la tapa con cuidado. Asegúrese de que aún no haya luz durante este proceso. Vierta el contenido del contenedor en los 80 galones de agua proporcionados. Paso 3. Deje crecer a su pareja durante exactamente 168 horas.
Podrás recoger a tu pareja una vez transcurrido el plazo indicado. Tenga en cuenta que se espera cierta sensibilidad a la luz pasando la primera semana. Si tiene alguna inquietud o pregunta, por favor absténgase de comunicarse con nuestra administración. Toda la información que debe necesitar se enumera en el manual proporcionado. Después de leer la carta, desvié la vista del contenedor con desconfianza, en cambio, me quedé allí inmóvil. ¿Realmente iba a hacer esto? Mi baño tenía demasiada luz. Pero el sótano era perfecto. Es cierto que no me tomó mucho tiempo el decidir probarlo. ¿Qué tenía que perder? Ya había pagado 10 millones y la curiosidad me estaba matando. Fue solo un viaje de 10 minutos a la tienda suficiente para tener una alberca inflable en el suelo. Era una de esas de lona, pero tenía casi 100 galones, así que pensé que funcionaría. Pasé toda la tarde preparándolo todo y esperé hasta el anochecer para hacer rodar el contenedor a ciegas por un pasillo oscuro hasta llegar a una habitación en oscuridad. Accidentalmente el contenedor cayó violentamente por las escaleras. Corrí preocupado a revisar el contenedor aunque parecía que estaba intacto. A partir de este punto seguí las instrucciones al pie de la letra. El contenido del contenedor olía absolutamente fatal cuando lo abrí y cayó al agua provocando unas pequeñas salpicaduras que solo parecían incrementar el hedor. Salí de la habitación con mucho gusto y puse una toalla en la parte inferior de la puerta para evitar que entrara la luz por debajo de la puerta. Y ahora solo estoy esperando. Han pasado 3 días. Me quedan otros 4. No sé lo que estoy esperando. No sé por qué estoy lo suficientemente loco como para hacer esto. Escribo esto ahora por si algo sale mal. Al menos así alguien tendrá una idea de lo que pasó. Deséame suerte. Para comenzar esta vez pensé en responder algunas de sus preguntas. Trabajo en un negocio de importación/exportación y también tengo varias inversiones. Soy muy bueno ahorrando y soy hijo único, así que cuando mi padre murió hace unos años, recibir su herencia me ayudó mucho. A continuación, para agregar un poco de contexto, soy una especie de chico con rasgos finos, para mí es imposible dejarme crecer la barba, soy delgado pero hago ejercicio para no verme demacrado, básicamente soy un twink. Del mismo modo, también tengo un deseo sexual bajo hasta el punto en que soy casi asexual, y sí, esto ha tenido un impacto negativo en mis relaciones anteriores. Es importante saber esto porque ayudará a entender las preferencias que establecí para mi esposa al hacer el pedido. Básicamente prioricé la apariencia por encima de todo, luego la inteligencia y el sexo fue lo último. No quiero sonar como un idiota, pero quería una ama de casa trofeo, ya sabes, alguien increíblemente hermosa que pudiera presumir en las cenas del trabajo, pero que al volver pudiera ver mi casa limpia y tener mis comidas preparadas. No tengo idea de cómo esperaba que lo que sea que se estaba gestando en la oscuridad de mi sótano se convirtiera en esta maravillosa esposa. Lo único que puedo decir que me alivió fue que al menos no parecía ser una víctima de trata de personas de 14 años. Prefería algo de magia oscura o ciencia experimental que tener cautiva a una inocente. Sin embargo, después de haber seguido todas las instrucciones, comencé a pasar por varias etapas de incertidumbre. En primer lugar, me preguntaba si me había vuelto completamente loco. Compré algo en línea en un sitio web de dudosa procedencia después de hacer clic en un correo electrónico que podría estar en mi bandeja de spam. Pagué una gran suma de dinero a una entidad desconocida que, por cierto, al realizar el pago con mi tarjeta de crédito, el ticket mostraba algo como pago enviado correctamente a Satán, y ahora lo que sea que había recibido estaba creciendo, en mi sótano. El olor por sí mismo ya era bastante desagradable, había sido desagradable desde la primera vez que lo vertí en el agua. Sin embargo, a los pocos días era completamente insoportable. El olor escapaba a través de la toalla que había colocado en la parte inferior de la puerta y se esparcía lentamente en el resto de la casa. Para mi propio beneficio, evité las áreas de la casa que se vieron afectadas y no hace falta decir que no invité a ningún amigo a mi casa. Solo había una cosa en toda mi vida que había olido que era similar y eran los fluidos podridos de un bebé que nació muerto después de haber fallecido dentro de la madre un par de semanas antes. En este punto, me pasó por la cabeza la idea de que tal vez me estaban tomando el pelo. Había oído hablar de personas que compraban cajas misteriosas en la Deep Web solo para encontrar trozos de animales muertos y alambre de púas en el interior y pensé que mi situación no era muy diferente. Si ese fuera el caso,
No estaba seguro de querer ir a ver lo que fuera que había allí abajo, y si encendía las luces y solo eran unos pocos trozos de carne humana flotando alrededor. ¿Cómo diablos le explicaría eso a alguien y sobre todo a la policía? Este fue el punto en que comenzó mi paranoia. Era como si el aire dentro de la casa se volviera más pesado. Miraba fijamente al cartero mientras pasaba y miraba a través de las cortinas a los peatones que caminaban en la acera. De alguna manera sentía que estaba haciendo algo realmente malo y que todo el mundo lo sabía. Sobre todo me preocupaba que se dieran cuenta del olor putrefacto. Así que comencé a preguntarme si no me estaban probando. ¿Cómo se convertiría lo que había dentro de la caja en una esposa? ¿Fui parte de algún experimento del gobierno? Mi curiosidad se apoderó de mí una vez más y decidí ir a la puerta del sótano y ver si podía escuchar algo, así que, mientras contenía la respiración, eso fue exactamente lo que hice. Caminé por el pasillo lentamente y coloqué mi oreja contra la puerta. Al principio no podía oír nada, luego me di cuenta de que se oía un chapoteo, como si el agua se moviera ligeramente. Avancé hacia la puerta y, al hacerlo, cometí el error de inhalar el fétido aroma. Después de eso, decidí que era mejor esperar un rato antes de intentar acercarme de nuevo, aunque pronto se volvió innecesario ya que comencé a escuchar sonidos del sótano sin tener que acercarme. Inicialmente, comenzaron a ser tan débiles que no estaba seguro de si eran reales o no, pero con el tiempo se volvieron más fuertes e inconfundibles. Habían salpicaduras y palabras indescifrables ocasionales que venían del sótano. Cuando estaba despierto en la penumbra de mi habitación al otro lado de la casa, lo escuchaba los sonidos confusos de algo horrendo que se desarrollaba en la oscuridad con gemidos de agonía y murmullos. Para calmar mis nervios, comencé a poner música en toda la casa lo suficientemente alta como para cubrir los sonidos, pero lo suficientemente baja como para que los vecinos no llamaran a la policía. Cuando finalmente llegó el día en que el contador marcaba unas cuantas horas, comencé a entrar en pánico. Si había que hacer preparativos, no estaba seguro de cuáles eran. Logré encontrar algunas prendas viejas de mi ex suponiendo que mi nueva esposa necesitaría algo que ponerse y compré una cantidad decente de alimentos. Aunque no estaba seguro de si lo que fuera que había allí abajo sería capaz de comer. Luego arreglé una cama en la habitación de invitados y caminé ansiosamente hasta que el temporizador mostró 10 minutos. Luego, agarré una toalla y me dirigí al sótano. Mientras me acercaba a la puerta noté que el horrible olor de antes ya no estaba. Mi corazón se aceleró, bombeando sangre a través de mis venas con tanta furia que mi mano temblaba cuando la puse en la perilla de la puerta y pude saborear la adrenalina en mi garganta. Observé los últimos segundos de la cuenta regresiva en el temporizador y abrí la puerta. La abrí lentamente dejando que la luz cayera sobre las escaleras ubicadas frente a mí. Esa era la única fuente de luz y solo servía para aumentar el contraste de la habitación para que no pudiera ver nada más allá. ¿Hola? ¿Está alguien, algo vivo aquí abajo? Por favor no me comas. Dije, tratando de sonar como si estuviera bromeando para ocultar el terror puro que sentía al mirar la penumbra. No hubo respuesta a mi pregunta, así que con cautela bajé las escaleras. Las instrucciones sugerían que mi nueva esposa sería sensible a la luz. Así que teniendo esto en cuenta, no encendí las luces del sótano, en su lugar usé la linterna en mi teléfono para iluminar el resto del camino. Cuando me acerqué a la piscina, sostuve la luz y pude ver un par de ojos reflectantes justo por encima de la superficie del agua mirándome. Por un breve momento pensé que lo que había crecido era un caimán o algo así, sin embargo, al recuperar la compostura y volver a mirar con cautela, me di cuenta de que había una mujer en el agua. Estaba sentada. Tenía el pelo largo y negro el cual flotaba en el agua a su alrededor. Asustado y sin saber qué más hacer, me presenté. Hola, soy Jake, dije con incertidumbre y cuando ella no respondió, continué torpemente, te compré. Ella todavía no hacía ningún comentario, solo me miraba mientras me acercaba un poco más. ¿Quieres salir ahora? Las instrucciones decían. No pude terminar mi oración cuando ella comenzó a levantarse. Imagínate esto si puedes. Estaba completamente desnuda, descoordinada y con miembros aparentemente desproporcionados, arrastrándose fuera de una piscina para niños como si fuera la protagonista del Exorcista, resbalando y arañando su camino hacia tierra firme. Si no hubiera estado tan completamente petrificado,
Podría haber huido del maldito país en uno de los contenedores de exportación. En cambio, me quedé allí congelado mirando lo que parecía ser una mujer arrastrándose hacia mí en el suelo. Su cabello era lo suficientemente largo como para adherirse a su cuerpo cubriendo sus hombros y senos mejor de lo que hubiera esperado. No es que realmente importara ya que estaba demasiado horrorizado para prestar atención a su desnudez más allá de saber que su piel estaba pálida y lo que una vez fue agua limpia, ahora tenía un tinte rojizo. Cuando llegó frente a mí, se detuvo a mis pies y me miró girando su cuello en un ángulo imposible para cualquier ser humano, antes de abrir la boca para dejar salir un sonido ensordecedor. El agua rojiza goteó de su nariz y también de su boca a través de dientes puntiagudos como los de un tiburón mientras trataba de hablar. Luego se acercó a mí. Pensó que sin saber qué más hacer le ofrecí una toalla. Ella no la tomó, ni siquiera trató de agarrarla. Así que torpemente la envolví alrededor de ella y la ayudé a ponerse de pie. Su piel era fría al tacto, suave, casi reptiliana, y era un poco más baja que yo. Esto había sido una preferencia que había seleccionado mientras la ordenaba, me refiero a la parte cómodamente más pequeña, no a la parte reptiliana. Cuando me aseguré de que no quería comerme comencé a llevarla escaleras arriba donde finalmente había luz. Entrecerró los ojos y parpadeó alejándose del brillo con un gruñido, así que rápidamente apagué las luces. Sin embargo, la luz tenue era mejor que la linterna de mi teléfono, así que finalmente pude ver cómo eran sus rasgos. En cuanto al cuerpo, tenía forma de reloj de arena a pesar de que sus brazos y piernas eran delgadas. Probablemente era copa C, y sus rasgos faciales eran generalmente asiáticos. Tenía ojos oscuros en forma de almendra con pestañas largas, nariz y boca pequeñas y cuando la miré me di cuenta de que en realidad se parecía a mi ex de una manera un tanto extraña, así que esto creció en mi sótano a partir de una tina de partes desconocidas. Quiero decir que la coincidencia no era exacta, pero podrían haber sido hermanas o algo así. Otras cosas para destacar son que su piel era aún más pálida de lo que había pensado, tenía una cualidad iridiscente en su blancura y sus ojos no tenían contraste, eran completamente negros. Y cuando digo negro, me refiero a extremadamente negros, como el aceite cuando éste puede reflejar otros colores. Las uñas de los pies y de las manos eran muy parecidas, de un negro aceitoso, pero también largas y curvas como las garras de un depredador. Una vez que llegamos a la cocina, la senté y le pregunté, ¿tienes hambre? ¿Quizás sed? Mientras le ofrecía un vaso de agua. Hubo una larga pausa mientras me miraba antes de murmurar algo tan bajo que no lo entendí la primera vez. Lo siento, ¿qué fue eso? Pregunté vacilante inclinándome más cerca para escucharla mejor. Sin apartar la mirada de mí, lo repitió lentamente Jusi. Susurró, con su voz áspera y seca. Sentí que mi corazón se desplomó un poco en ese momento, por supuesto que mi nueva esposa tenía hambre. Quizás le gustaría comerse mi hígado con algunas habas. Por lo menos, estaba bastante seguro de que estaba a punto de exigirme que sacrificara algunas vírgenes para saciar su apetito, pero no dio más instrucciones, así que hice lo mejor que pude. La respuesta a mi incertidumbre vino en forma de un sándwich de queso a la parrilla, que se comió cuando se lo preparé, así que asumo que no estaba en el menú. Para ser perfectamente honesto en este punto, no sabía qué hacer. Realmente no esperaba que saliera un ser vivo del líquido grumoso no identificado vertido en agua y dejado crecer en la oscuridad, pero aquí estaba. Sin embargo, después de comer parecía cansada, así que la llevé a la habitación de invitados y la dejé acostarse. Parecía no saber qué hacer con las sábanas de la cama, terminó un poco incómoda encima de la cama así que posteriormente la cubrí con las sábanas. Salí corriendo de la habitación y me aseguré de cerrarla. Decir que esto no fue lo que pedí es poco, ni siquiera era humana por lo que podía ver. Al tratar de entender lo que era, decidí volver al sótano y mirar el agua en la que había estado. Esta vez encendí la luz del sótano y bajé a echar un vistazo. Cuando me acerqué a la piscina, vi que el agua se había dividido en dos capas. La capa superior era casi transparente y parecía ser solo agua, mientras que en el fondo se había formado un sedimento espeso de color marrón rojizo. Para ver si había algo escondido en el fondo, decidí mover el agua con el palo de una escoba. Ahora me gustaría señalar que el agua no olía hasta que comencé a revolverla. Entonces pude sentir el olor de algo indescriptible pudriéndose y, para mi horror, pude sentir la escoba golpeando contra algo en el fondo de la piscina. Sin pensarlo,
Metí la mano en el agua para recuperar lo que fuera, asumiendo que algo común había caído en algún momento, solo para encontrarme sosteniendo un hueso, parecía un fémur humano, y sí, volví a vomitar. Cuando el agua de la piscina se evaporó, encontré una colección de huesos, los cuales estoy seguro que eran humanos, un cuervo muerto, una variedad de insectos y algunas hierbas empapadas de agua que no pude identificar. Les ahorraré la mayoría de los detalles sobre cómo me deshice de estos artículos. Solo puedo decirles que no fue fácil, me llevó la mayor parte de la noche y caí agotado inmediatamente después de hacerlo. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de mi televisor emitiendo anuncios y me levanté de un salto para revisar el cuarto de invitados. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, la cerradura rota y mi esposa no estaba a la vista. Tomé el paraguas de la percha en el pasillo y me dirigí hacia la televisión. Cuando me acerqué, pude escuchar a alguien hablar. No solo era la voz de los anuncios, también era como si alguien estuviera tratando de hacer una prueba de voz. Su tono cambiaba a medida que las palabras se decían en diferentes órdenes, sonaba similar a una persona sorda hablando, solo que las palabras se volvían más claras con la repetición. Me abrí paso a través de la cocina y vi que en el fregadero había un desastre. Observé sangre y dientes, sin saber qué hacer con eso y completamente incapaz de procesarlo, casi ignoré ese detalle y continué hacia la televisión. Cuando llegué y doblé la esquina de la habitación, vi que la persona que hablaba era ella. Por lo que pude ver, estaba practicando su habilidad para hablar y cuando notó que yo estaba allí, se volvió hacia mí con una especie de sonrisa torcida. Para mi sorpresa, sus dientes eran normales y, de repente, el desastre en el fregadero tenía un poco más de sentido, se los había sacado y le habían salido dientes nuevos humanos. Lo siguiente que noté fue que su tono de piel era más humano, ya no era incandescente. Además de esto, sus extremidades ahora eran proporcionadas, sus uñas estaban cuidadas y sus ojos ya no estaban completamente negros, aunque sus iris todavía eran un poco más grandes. Buenos días. Ella me saludó, aunque parecía desconcertada de por qué estaba sosteniendo el paraguas. La comida más importante del día está preparada, anunció señalando la mesa donde había un tazón de cereal rebosante de leche esperándome. Miré por un momento mientras ella permanecía de pie sin pestañear esperando que me sentara y comiera. No queriendo hacerla enojar, me senté y comencé a comer mi desayuno empapado, pero a ella no pareció importarle cuando volvió a mirar la televisión. En los días siguientes, ella continuó mejorando, supongo que se podría decir. Sus patrones de voz y habla se normalizaron, le enseñé a leer y mejoraron sus habilidades para preparar comidas. Ahora parecía perfectamente humana. Todavía no les he contado a mis amigos sobre ella, pero anoche fue la primera vez que compartimos una cama. No hicimos nada, si eso es lo que estás pensando, así que no puedo hablar sobre eso, sin embargo, diré que huele increíble. Su pelo, su piel, es indescriptible. Creo que la amo. Me olvidé por completo de cómo empezó todo esto. Quiero hacer cosas por ella, no quiero ir a trabajar para poder pasar más tiempo con ella. Mi teléfono sigue sonando, pero hasta ahora lo he estado ignorando. Anoche me quedé junto a él y lo dejé sonando, aunque escuché el mensaje de voz. Era Braden, estaba preocupado por no haberme visto durante un tiempo y aparentemente me llamaba para decirme que mi ex, ahora no recuerdo su nombre, había sido reportada como desaparecida, en las semanas posteriores al nacimiento de mi esposa. ¿Creación? No estoy seguro de cómo llamarlo exactamente, se convirtió en la esposa perfecta. Por supuesto, hubo fallas menores, por ejemplo, como mencioné antes, ella tuvo que aprender a hablar de manera más natural. Luego vino su comportamiento, pequeñas cosas como parpadear de vez en cuando en lugar de mirar a las personas con una mirada penetrante o moverse como si estuviera teniendo un ataque cuando la gente la saludaba. También nos divertimos aprendiendo sobre mecánicas simples de movimiento, como los reflejos. Para ella, moverse a un lado cuando los objetos se acercaban hacia ella no era algo que hiciera y, sí, fue un poco incómodo explicarles a los niños de al lado porque mi esposa se quedó inmóvil cuando su pelota de fútbol la golpeó en la cara. Sin embargo, resultó bien, pensaron que era bastante extrema y le gustaba tomar riesgos.
Descubrí que se llevaba bastante bien con las demás personas y la mayoría relacionaba su extrañeza como un horrible sentido del humor. Aún no siento que esté preparada para ir de compras sola. El primer día que la llevé a los supermercados le pedí que tomara un poco de queso mientras yo compraba pan. Regresé y pude ver un carrito de supermercado completamente lleno de queso y refrigeradores vacíos. También tendía a preguntar si necesitábamos cualquier artículo que viera en el estante, mientras colocaba varios de ellos en el carrito. No, cariño, no necesitamos 4 abrelatas. Esa era una conversación que teníamos regularmente. Aunque una vez ella me respondió diciendo, ¿no se supone que siempre tengo razón? Con una sonrisa. Tenía mis dudas sobre si realmente estaba bromeando conmigo o no. En términos de cosas sobre el hogar, y de nuevo no quiero sonar como un idiota, ella es genial. De hecho, hizo más de lo que esperaba que hiciera. Mantuvo un registro de las fechas importantes y los pagos de facturas. Era como tener una secretaria. La casa estaba perfectamente limpia, el desayuno estaba preparado para cuando salía de la ducha todas las mañanas, el almuerzo estaba preparado y empacado antes de ir al trabajo y la cena en la mesa cuando llegaba a casa. Sus comidas son maravillosas. Las primeras estaban un poco carbonizadas, así que con unos cuantos programas de cocina ella era una maestra de la cocina. Un fin de semana me levanté temprano para invitarla a desayunar antes de que pudiera hacer el desayuno para mí, pero mi gesto solo la inquietó y ninguna de mis palabras pudo calmarla. Ella insistió en que ella sería la que me prepararía las comidas, no al revés. No estoy seguro de dónde sacó esa idea. No recuerdo haber seleccionado ser una perfecta ama de casa de los 80 en mis preferencias. Tal vez lo tomó de la televisión porque le gustaba ver muchas comedias de televisión antiguas. Nada realmente inusual sucedió después de eso, para ser honesto. La batería de mi teléfono se estropeó, la maldita cosa dejó de cargar, tenía más apetito, probablemente porque su comida era muy buena, y estaba un poco más cansado que de costumbre la mayoría de los días. Aunque ahora trabajaba mucho más duro para poder estar en casa a una hora razonable por las tardes. Sin embargo, un viernes cuando nos disponíamos a cenar después del trabajo, llamaron a la puerta de manera bastante intrusiva. A regañadientes me levanté para abrir la puerta. Realmente solo quería comer y alguien estaba interrumpiendo mi comida. Resultó que era Brayden. Me empujó hacia la casa y me dijo, «Oye, no te he visto por ningún momento. ¿No recibiste ninguno de mis mensajes? ¿Dónde has estado y qué es ese olor?», preguntó mientras fruncía su labio con disgusto. Disgusto fingido, eso es, estoy seguro, ya que el único olor que llenaba mi casa en ese momento era el de la comida de mi esposa. Confundido, negué con la cabeza, «He estado trabajando, no recibí ningún mensaje», le dije, y luego después de una pausa añadí, «Oh, en realidad recibí uno. ¿Alguien desapareció?», pregunté siguiéndolo, ya que parecía estar tratando de localizar la fuente de lo que sea que estaba oliendo. «Sí, hombre, Zoey, ella está desaparecida. Su familia dijo que han estado tratando de llamarte». «¿No recibiste sus mensajes?», preguntó mirándome como si estuviera loco. «¿Quién es Zoey?», pregunté confundido. «Jaja, muy gracioso, ya sabes, Zoey, tu exnovia». Después de escuchar eso todo hizo clic, como una pequeña pieza de un rompecabezas que había estado perdida durante un tiempo. «Ah, claro. Lo siento, he estado tan ocupado, no he recibido ningún mensaje». Me detuve cuando Brayden me interrumpió de repente. «¿Quién diablos es esta?», gritó, retrocediendo de la cocina sobresaltado. Me tomó un segundo darme cuenta de que había encontrado a mi esposa. «Brayden, te presentó a Alice, mi esposa», le informé mientras él la miraba estupefacto. «Un placer conocerte». Alice hizo una pausa para sonreír mientras lo saludaba. Estaba cubriendo nuestros platos con papel aluminio para preservarlos, sabiendo que la comida se enfriaría mientras Brayden y yo hablábamos. Hubo una larga pausa en la que él simplemente no dijo nada. Caminó hacia atrás por un momento, lanzando algunas miradas a Alice, luego me miró a mí, antes de finalmente levantar sus brazos y preguntar, «¿Cuándo te casaste exactamente?», porque no recuerdo ninguna boda. Entonces me di cuenta de que no le había mencionado nada, ni le había explicado nada. Ni siquiera se me había ocurrido que tenía que hacerlo. Parecía que Alice siempre había sido parte de mi vida y me costaba recordar que acababa de llegar a ella. «Está bien, sí, te va a encantar esto»,
¿Recuerdas cuando bromeamos sobre comprar una esposa? Bueno, recibí un correo electrónico con publicidad de esposas, hice clic en él, y llegó, con papeles de matrimonio incluidos. Todo lo que tenía que hacer era firmarlos. En mi explicación, por supuesto, omití todo el asunto de la preparación en mi sótano. Hizo una pausa de nuevo. Espera. ¿Quieres decir que hiciste clic en el correo electrónico dudoso, pediste una waifu en línea y esto es lo que obtuviste? Sí, quiero decir, estuve un poco más involucrado que eso, pero sí. Eso es básicamente lo que pasó. Él no parecía nada tranquilo. Tienes que deshacerte de eso. Esa cosa no está bien. Se parece a Zoe y está desaparecida. Me advirtió sacudiendo la cabeza y alejándose de Alice. Su reacción, pensé, no era razonable. ¿Tengo que deshacerme de eso y eso no está bien? ¿De quién creía que estaba hablando? Alice era una persona con derechos y sentimientos y yo no iba a tolerar ese tipo de groserías a mi esposa. Le pedí que se fuera, diciéndole mientras se iba que no era bienvenido hasta que se disculpara. No parecía estar preocupado. Te lo digo, no está bien. Llévala a la policía, déjala en algún lado. No hay nada bueno que provenga de correos electrónicos fraudulentos. Él concluyó en su camino a la puerta. Si yo fuera tú estaría observando lo que ella te está dando de comer, te ves un poco más delgado. Agregó. En serio, no es gracioso. Fue todo lo que dije. Estaba enojado, increíblemente enojado, nunca antes había estado tan enojado. Una parte de mí realmente quería matarlo mientras cerré la puerta detrás de él. ¿De dónde vino toda esa ira? Así no era yo. Alice y yo hicimos el amor por primera vez esa noche. Las emociones fuertes me pusieron de humor y parecía que ella simplemente había dejado caer su ropa. Mencionaré, ya que estoy seguro de que algunos de ustedes están morbosamente interesados, que ella estuvo increíble en las sábanas. No entraré en demasiados detalles, solo diré que ella hizo las cosas de una manera que nunca antes había experimentado y fue, sin duda, el mejor sexo que he tenido en toda mi vida. En los días posteriores, no supe nada más de Brayden. Parecía que no estaba dispuesto a disculparse. También no obtuve un teléfono nuevo, ya que el anterior era casi inútil si no recibía mensajes, pero pronto noté que este también parecía tener un problema con la batería, así que lo devolví a la tienda para que pudieran arreglarlo. Me dijeron en la tienda que se demorarían 1 o 2 días en enviar y solucionar el problema, así que estaría sin teléfono hasta entonces. Eso realmente no me molestó. Aunque cuando me senté a almorzar al día siguiente sentí arrepentimiento, ya que significaba que no recibiría el habitual "espero que estés teniendo un buen día" de Alice. Pensar en Alice y mi teléfono naturalmente lleva a mis pensamientos a repetir lo que Brayden me había dicho: deberías ver lo que ella te está dando de comer. No estoy seguro de por qué se me ocurrió justo antes de darle un mordisco al sándwich que Alice me había preparado, así que miré el sándwich con desconfianza. Parecía estar bien, solo era lechuga y pollo entre 2 rebanadas de pan integral con mayonesa. Nada obviamente dañino, así que no puedo explicar exactamente por qué lo tiré al pequeño bote de basura al lado de mi escritorio y en su lugar pedí comida de un pequeño puesto al otro lado de la calle. Mientras comía la comida que no había preparado mi esposa, me sentí un poco extraño, me dio náuseas comerla y me di cuenta de que casi la estaba inhalando. ¿Por qué de repente tenía tanta hambre? Quiero decir, en estos días la mayoría del tiempo tenía hambre, pero esta vez era diferente, estaba comiendo como un perro hambriento. Debido a esto, pedí comida para llevar después del trabajo y me la comí antes de llegar a casa. Sin embargo, cuando llegué a casa, me sentí culpable. Alice tenía la cena lista en la mesa para mí. Me disculpé profusamente, diciéndole que me había sentido tan lleno por su sándwich que no necesitaba nada más y me fui a la cama temprano. No se unió a mí de inmediato como lo habría hecho normalmente, supongo que fue porque la hice enojar al rechazar la cena. Me levanté por la mañana, salí temprano sin desayunar y fui directo a la tienda a ver si mi teléfono estaba reparado. Dudaba que lo estuviera, realmente solo quería salir de la casa, aunque me sorprendió saber que estaba listo. El chico de la tienda me lo devolvió sin decir nada en realidad, solo que estaba arreglado, así que le pregunté qué le había pasado. Dudó un momento como si tratara de decidir la mejor manera de abordar el tema. No había nada malo en él, solamente necesitaba cargar la batería.
dijo con cuidado y me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible para no llamarme imbécil por no saber cómo cargar mi propio teléfono. No hace falta decir que esto me confundió. Puse mi teléfono en el cargador todas las noches, comprobé que el interruptor estaba encendido, hice todo lo correcto y, sin embargo, cada mañana, cuando me despertaba, solo tenía un 5 o 6% de batería. Sentí náuseas al considerar que tal vez, solo tal vez, Alice lo desconectaba después de que me fuera a dormir y lo volvía a enchufar poco antes de que me despertara cada mañana. Mirando el teléfono, vi que tenía una cantidad decente de mensajes de texto y mensajes de voz sin leer, y que todos eran recientes y el más antiguo era justo después de que dejé mi teléfono para que lo repararan. ¿Alice había estado borrando mis mensajes? ¿Estaban estos aquí ahora porque ella no había tenido acceso a mi teléfono? Esta paranoia se apoderó de mi mente durante el resto del día. En el trabajo escuché un par de mensajes de voz, uno en particular se destacó. Era de Braden. Oye hombre, mira, discúlpame por lo del otro día. Estoy muy feliz por ti. Yo solo. No sé hombre. Ella me asusta. Sus ojos son fríos, como los de un tiburón. Y la extraña manera en la que se parece a Zoe. Quiero decir, sé que tienes un tipo, hermano, pero ¿no es un poco extraño que es idéntica a Zoe justo cuando acaba de desaparecer? De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir. Hablaremos pronto, ¿sí? Dije que lo sentía. Llámame cuando escuches esto. Adiós, hermano. No le devolví la llamada, pero su mensaje ciertamente se quedó conmigo. Me hizo recordar el sándwich que había tirado el día anterior. Curioso, me incliné sobre mi escritorio para verificar si aún estaba en el contenedor y, para mi horror, lo vi y de este estaban creciendo zarcillos rosados que luchaban por salir de la basura. Perturbado, conduje a casa en silencio y cuando llegué a la entrada de mi casa había decidido que iba a confrontar a mi esposa. Ella podía hablar y razonar, seguramente podríamos hablar de esto. Y tal vez, solucionarlo. Aparentemente, ella había llegado a la misma conclusión que yo porque cuando crucé la puerta me estaba esperando en la sala de estar con los brazos cruzados y sin la cena en la mesa, el signo universal de una esposa enojada. Te fuiste hoy, sin desayunar, sin siquiera despedirte. Ella comenzó de inmediato. Es verdad. Estuve de acuerdo, pero antes de que pudiera continuar, ella lo hizo. ¿Todo lo que tienes que decir es verdad? Ella gritó ofendida, y cuando tomó aire para gritar más, aproveché mi oportunidad. Has estado desconectando mi teléfono y borrando mis mensajes. Y ni siquiera sé que me has estado dando de comer. Dije sin ningún tipo de tacto. Esto hizo que se detuviera, cerró su boca de golpe y me miró fijamente sin pestañear, así que continué, ¿qué eres? Pregunté con los labios secos, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué te pareces a Zoe? Ella sonrió, su sonrisa se extendió lentamente por sus labios perfectamente rojos hasta que sus dientes quedaron a la vista. Escuché como la piel a ambos lados de sus labios se desgarraba mientras su cabeza se inclinaba en un ángulo recto y su mandíbula comenzaba a abrirse de manera realmente imposible, revelando el interior de su boca revestido con filas de dientes curvos que conducían al negro abismo que era su garganta. La columna de su espalda se rompió, quebrando su piel y permitiendo que sus brazos desnutridos, los cuales estaban cubiertos de un fluido rojo viscoso, salieran violentamente a través de su camisa. Algunos hombres podrían imaginar que la peor parte de confrontar a sus esposas sería la posibilidad de que ella pueda dejarlos. Para mí, la peor parte fue ver sus ojos hincharse y dividirse en más ojos como una célula cuando se divide rápidamente. Permanecí incapaz de moverme mientras ella se transformaba de la hermosa Alice en esta cosa y una vez que terminó, pareció volverse hacia mí. Sus múltiples ojos de alguna manera se enfocaban en mí. Si es posible que las bolas puedan encogerse, las mías se encogieron en ese momento. ¿Lo sientes ahora, Jake? Mi esposa demandó en un tono burlón, su voz ya no era dulce sino profunda y rasposa. Traté de responderle pero mi boca estaba demasiado seca para formar palabras. A mi alrededor noté que las paredes de mi casa estaban cubiertas de telarañas, entendí entonces que ella era un parásito nacido de una receta pútrida. Finalmente pude hablar. Sí, lo siento, susurré y esta vez supe por qué me estaba disculpando. Me estaba disculpando por ordenarla en línea, por criarla en mi sótano, por haberme atrevido a levantarle la voz.
Hubo un momento angustiosamente largo antes de que me viniera la palabra. Bien. Susurro. Su forma volvió a su lugar con una repugnante serie de sonidos para finalmente volver a la mujer que me había acostumbrado a ver. Tú serás un esposo para mí. Me parezco a Zoe porque era tu pareja ideal y sus nutrientes me alimentan bien. Respondió a mis preguntas cortésmente mientras su ropa andrajosa me recordaba en lo que podría convertirse si la hacía enojar. Bien, eso tiene sentido. Estuve de acuerdo sin saber qué más hacer. Mi mente no podía aceptar del todo que podría haber vertido los huesos de mi ex en un caldo de cualquier otra cosa para hacer esto que ahora estaba de pie frente a mí. Ah, y Jake, si tenías un problema con mi comida, solo tenías que decirlo. Dijo amablemente con una sonrisa que me hizo estremecer. Veré qué puedo hacer para cambiarla. El matrimonio es difícil. Tal como están las cosas, me quedan 4 años. 10 meses y 2 semanas de contrato de matrimonio y ella quiere hijos. Todo lo que puedo decir es que lo siento mucho.